Amigo querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes para todos, bienvenidos a Date Cuenta, un día más, un día menos. Qué Así lindo es. jueves. Yo Hoy es perdido viernes. toda la semana. semana, perdido, loco. Qué hijo de No, hoy puta. viernes. Aleluya, Mamá. Señor, gracias. Estamos viernes, Vamos. tremendo viernes, se termina la Llegó semana, pum el para finde. arriba. Llega el fin de sí. ¿Cómo, Hoy es viernes. cómo los recibe este viernes? ¿Bien, tranqui paloma o medio que ya es medio detonado? Y ¿Cómo? Cansaditos. Yo te digo la verdad, todavía no llegamos a la mitad del día. Sí, ya lo pasamos. Sí. Arranqué a las 6 de la mañana, Bruno. Oh, ¿ayer agotaste Capital, tarde reuniones, o cosas. te agotaste Y tarde más o o menos, no, me A habría la costado a una. la 1 más o menos. ¿A la una? Sí, Bien, sí. bueno, dentro de todo un horario bastante... Razonable. Sí, viste que a veces Razonable. te pasaste un poquito. Lo tenemos acá a Steven con nosotros. Bienvenido, Steven, Steven. un Un aplauso. aplauso para Steven. Muy bien, Steven llegó. Qué historia la de Lindo. Steven, ¿eh? Sí, amigo, sí. Nuestro Steven es- amigo colombiano. Me subís un poquito, Die. Nuestro amigo colombiano. Nuestro amigo Hacker. colombiano, que el hacker es un fenómeno. Que la verdad que, bueno, yo de mi parte, bueno, con Diego nos conocemos hace muchos años y siempre, no, el Colombia esto, no, el Colombia aquello. No, y como que no había tenido la oportunidad de conocerte y de cruzarte, ya sea en reuniones familiares o en eventos o en lo que sea, y Sí. no he tenido la posibilidad de cruzarte y hoy, bueno, conocerte acá en este momento que estamos pasando puntualmente nosotros, me pone muy contento, amigo. Bienvenido. Es un gustazo estar aquí, gracias por la invitación. No, En Bienvenido. Impros TV. la Impros verdad, TV, vamos. El primer canal de stream de Verazategui. Inchequeable, Esa. pero... Steven, Esa. inchequeable, pero nosotros... Le metemos, olvídate. Amigo, un gustazo que bueno, que hayas podido venir. La verdad que yo conozco la interna de tu historia y la verdad que sé que va a ayudar a muchos emprendedores, a muchas personas que se están iniciando. Esto de la superación, bueno, de todo el camino que transitaste y demás, la verdad que a veces hasta de mucho aprendizaje para los que quieren emprender acá, ¿no? Porque imagínate vos tu camino que lo iniciás desde otro país. Así que bueno, tenemos para rato para charlar hoy en el día de hoy, Bruni. Es tremenda la historia de y le Steven. damos la bienvenida a la mujer que está acá en la mesa con nosotros, la chica de los perfumes, Rocío amigo, Pinat. gracias. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? Vamos que hoy es viernes. Hoy es Vamos. viernes. ¿Todo Cansaditos, tranqui? pero es viernes. Sí. Bien, ¿Todo gracias a bien, Dios, todo bien, tranqui? amigo, todo tranqui, Bien, sí. me alegro. ¿Cómo viene la venta de perfumes? Bien, Clonarte. viene bien, gracias a Dios, viene bien. Clonarte. Clonarte. ¿Eh? Hoy estuve tratando de hacer un poquito de contenido. Bien, Para ¿estuviste mí es subiendo dif- historias? Todavía no. Ey, capaz Tengo que se que editar. pega a Rob primero que nosotros con los perfumes. Ey, No, esto, viste, después pues, nos salió- cobra No. pauta. Sí. Cagamos, boludo. En medio off le comentaba a Steven que es medio cansador para mí porque no es la parte que más me gusta. Claro. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Hay es que hacerlo. increíble. Y lo que pasa que, viste que hoy los emprendimientos necesitan una cara visible. Sí. Primero porque hay mucha trampa, viste, en lo que es las redes sociales y demás. La gente tiene un grado de desconfianza. Y yo lo que le transmití a ella, le digo, vos tenés que mostrarte, porque la gente necesita saber con quién está hablando. Viste que te quieren cobrar y no saben ni Claro. lo que estás comprando. Entonces, Exacto. hay como una atmósfera de desconfianza dentro de todo lo que es el e-commerce, las redes sociales y todo. Hoy la red más segura por ahí es la que todos conocen, Mercado Libre. Por ahí la gente se siente más segura. Si vos tenés que hacer alguna operación fuera de Mercado Libre, y medio como que te agarra un poquito de desconfianza, Claro, digamos, claro. de Sí, hacer de que una te caguen, transferencia. ya sea claro. Marketplace, por ejemplo. Marketplace Exacto. es un canal de venta que se utiliza muchísimo, pero a Claro. cruzar los dedos, porque viste que vas, boludo, y... Hola, sí, No, hola, escuchá. sí, la Play 4, sí, tomá. Y chao, te sacan la No. guita, la zapa. Viste que hay de La eso hay bola. una banda de Sí, estafa. hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Dicen, ahí te mandé el flete para buscar la heladera. Ya te transferí, viste, el comprobante reponcho, no te llegó Claro, nunca. lo hicieron con lápiz al comprobante. Claro, bola, nada, no Qué va. locura, hay que tener cuidado, mundo Hay que ventas. generar confianza, es un punto muy importante en cualquier emprendimiento, generar confianza con los clientes. Exacto. Es importante. Así es. Exacto. Justo a sí. un amigo recientemente le pasó. Fue a vender el Lesbos por Sí, Marketplace. sí. Necesitaba la plata. Y la mujer le dijo, pero ¿por qué lo vas a vender? Todos los amigos le decían, no lo vendas. Es Claro. tu casa es nuestro centro de entretenimiento. No quería quedarse sin nadie jueguito. que lo vendiera, bueno. Marketplace lo publicó, necesito la plata, pum. Llegó una persona, yo te lo compro. Se vieron cara a cara y le dijo, listo, está bien, te hago la transferencia. Le Claro. mostró la transferencia, todo, y él no se verificó.
Le entregó Lesbos. Ay, Lesbos estaba no nuevito, te nuevo. puedo creer. Se fue para su casa y... Después le llegó igual, ¿no? Claro, en algún momento. En el mundo de la fantasía llega. Se quería matar. Qué feo. Qué bajón, Qué boludo. feo. Viste que a veces, por querer hacer pelota algo, viste, cuando no te queda otra, a veces. Y la Xbox creo que para muchos es como la última carta, ¿viste? Sí, es como. Para el fanático de los jueguitos es la última carta. Sí. Onda, tocame, no sé, ¿viste? dejame en boxer, pero la No, Play no dejame me la la venda. Play, sí. Rosy, tenemos Tengo mensajitos. mensajito, sí. Mirko Rossi, aguante Improx TV, dale que es viernes. hoy. Vamos, Mirki. Con el Que lo aguante tenemos, ahí, Mirki, lo tenemos acá, en Mirki. vivo. Ey, Acá con pero ¿por qué no lo saludaste acá? No, porque. Tenés el micrófono ahí, es hola. Es Laurita, Hola, es Laurita. Mir. Ah, es de Matei. Laurita, querida, un beso ¿Sos grande. vos? No, es Mir. Es Ah, Mir. ¿sos vos? Es Mir. Pero que no. Se Sí, pasa este. Hablá ahí, Mir. Decí hola. Estamos. Hola, Mirko. Hola, ¿Todo Mir. bien? ¿Cómo estás? No pasa nada, Ey. esto es televisión, ¿verdad? Estás acá Che, y. Fin de cumple de Mirki. El domingo es el cumple de 16 Mirki. añitos, parece que fue Mamá. ayer. Festejamos ¿No, Bruni? el domingo. Sí, sí, Oh. gigante. Y pará, y lo tenemos a Cris también. También. Cristian Montenegro. Nuevamente. Cristian, nos está pronto apoyando. se viene la Che, si tribuna trae de un Improx kilo de TV. chíparo no boleta. Che, pronto se viene la tribuna de Improx TV para que la gente venga a ver el programa en vivo. Sí, Estaría los que bueno, quieran ¿no? venir sería Qué buena idea épico. esa. Bien, épico, porque esto es una experiencia, ¿viste? Vos me tirás Claro, humo no, total. es como si fuera que una viniste a ver experiencia sensorial. al circo Claro. Soleil, ¿viste? El circo Claro. de Messi, pero este es el de Improx TV. Tengo un ¿Qué mensajito más? para mí también. Mi prima que la amo dice, qué genios, besotes a todos. Dani, Hermosa, Dani, mi prima. un Gracias, saludo grande prima. Vos para sos Dani, nos hermosa. viene haciendo el aguante, siempre la veo También. conectada. Gracias, Dani, por compartile bancarnos. a todas tus amigas, Sí. primas, tías, vecinas, Vamos, a prima, todas las. vamos. Dani, una genia. Compartile nuestro canal y que se Una suscriban. genia. Sí, gracias. ¿Quién más? ¿Qué más tenemos? Mundo, saludos. ¿Alguien más? Nadie más. Sí, Por Steven. A ver, Steven. ¿Vos querés mandar un saludito a alguien? Aprovecha ahora. Y saludar a mi familia, a mi esposa que ahí nos está viendo. Qué Amiga, genia. ¿cuándo venís? Y vamos a tirar la nota que te lo dije antes. Sí. Pero mi esposa dice que es fan número 1 de Bruno. Esa. Vamos, Muy gracias. bien. ¿Cómo se llama tu señora? Así que Carol. me están preguntando, no sé si lo puedo decir. Sí. ¿Lo puedo decir? Sí, sí. Me está preguntando que si ella tiene primas, tías, todo lo que... Esa, lo que Bruno... Ya le estuve tirando un par de centros en Colombia para que Sí, Bien. algo va a salir. hay que Brunito. estar ahí. Algo va a salir. Siempre hay que Saludos estar a mi atento. amiga ¿eh? Carol, Ya mi sabes. amiga Carol. Gracias, amigo. Sí, gracias, me gracias. parece. Gracias por seguirnos. Ya va a Gracias por estar acá, seguirnos. ya va a estar acá. Me lo prometió. Me pone, Es me más, pone muy Aptra, contento. Aptra ya se está comunicando con nosotros al premio Revelación. Qué lindo, qué lindo. Qué grande, Gracias. Brunito. La verdad que mucha gente me dice, che, boludo, te veo bien, no estás pasando tanta vergüenza, poco. No, Así no, que, no, estás nada, alto, estás alto. me gusta meterle y. Bien, amiga. Nada, tratamos de comunicar cosas con Ro, Dieguito, Nachito, desde Sí. nuestra experiencia, ya sea de vida, laboral, personal, espiritual, todo como lo quieras, es un convito Así es. que te puede llegar un mensaje y pum, dale para arriba que bueno, ya inventamos. Entramos en el punto. Bueno, vamos a mandar un Sí, amigo. besito a Romy y a Nachito que nos deben estar viendo. Sí, besos para ellos. Exacto, exacto. Ya Hoy a no partir del están. lunes se incorporan de vuelta. Nachito está. Está de ¿Viste la vacaciones. fotito que subió Sí. hoy? Ay, tranqui. qué lindo, Nacho, Nachito. agarrate la Disfruta. pantalla. Un besito enorme. En la pasen playita. súper lindo. A la Peque también. Estaba en la Besos, besos playita. para Sí, todos. están en la playa. Bueno, que la pasen súper lindo. Bueno, antes de comenzar con el. faltan 12 domingos para Navidad. Ya estamos. No, Ya falta Claro. poquito. no Sí, falta con nada. el conteo. Otro Ya dato estamos ahí. importante. Sí. ¿Algún otro dato importante? ¿Alguien tiene? ¿Algo que quieran contar? Esto es televisión, ¿verdad? Esto Es es ahora así en nunca. vivo. Es ahora. ¿No? Hablen A la ahora, 1, a la 2 y a las 3. Estamos Chau. Yo quería tirar el tema de este amigo que, bueno, medio que me pasó a mí, ¿viste? Me contó una amiga, un inconveniente que le sucedió, ¿viste? Sí. De esa gente me dice la amiga, che, boludo, ¿sabes qué? Le conté a, en este caso, una amiga de un proyecto personal que iba a hacer Sí. Sí, y me tiró la pálida, ¿me entendés? Como Pero que- ¿quién le tiró la pálida? la amiga. La amiga, ¿viste? La amiga. Ah. La amiga. Pero una bueno, amiga le cuenta a la amiga y le claro, tiró la una pálida. amiga le cuenta a la amiga, no voy a decir Claro. nombre ni No nada. es tan amiga, entonces. No, es como que, viste, eso. Ay, qué bajones. Uno a veces no lo ve, pero en realidad la gente que está, Sí, sí. que te tira la mala, capaz que en vez de decirte, no importa, si bueno, nadie sabe si el proyecto va a funcionar, si no va a funcionar, si está bien o está mal, o sea, nadie tiene la verdad absoluta. Sí. Y capaz que decirle, che, Buenas te felicito, ondas, claro. qué bueno lo que te está pasando, o Sí. dale para adelante. Entonces eso me da a pensar en la gente que vos le contás algo o te está pasando algo lindo y te
te tira la pálida, ¿viste? Que veo que están en todos lados, boludo. No importa, En todos a veces lados. uno piensa que es un amigo, Bueno, puede ser un amigo, puede ser un novio. Acá en lo que es las plataformas hay que estar preparado porque te puede aparecer de También, todo. Gente que le sí. guste lo que decís, gente que no. Claro. Y bueno, y la que no, le mandamos un abrazo grande. Claro. Pero Diego, viste que pasa de No, pasa, gente De tu entorno que, che, por ahí no te la esperabas y medio que te... Sí, un toque te es cae tremendo, medio mal, sí, ¿no? Sí, no te ¿Qué gusta. decís, Ro? Claro, no te gusta y bueno, nada, esperás algo lindo porque seguramente si le comentás algo de ese estilo es porque bueno, vas a esperar buenas ondas del otro lado también y no a veces no pasa. Pero bueno, nada. Quiero mandar Todo deja su aprendizaje. Perdón, quiero mandar un saludo, Brunito. Sí, antes que amigo. me olvide. Sí, sí, Jorgito Rodríguez, amigo, te mando un abrazo grande que, bueno, nos vimos ayer. Gracias por ahí, por el comentario y saludo a Estelita también. Abrazo grande. Qué genio, qué genio. Sí, nos deja un mensajito que Eh, dice, grande los chicos, me enganché con ustedes, sigan así. Vamos, Qué Jorgito. grande. Besos para Jorge. ¿Te pasó alguna vez, amigo? ¿Qué tanto creen ustedes acerca de eso de no contar las cosas? Ay, sí, Dice yo que no- hay un mito Mm. que dicen, ay, no cuentes porque... Creo se te que cae". es algo... Aprendí a Cae en eso, plan. Steven. Yo creo que aprendí a eso. viene por ahí, ¿no? Sí. De decir, che, capaz que uno en la ansiedad Sí. o en querer decirlo... En la parte de contar hay, pero después hay una cosa que la verdad que cuando las cosas salen a la luz, está el que te tira la pálida y te tira la buena. Porque hay Claro. cosas que no las puedes esconder. Exacto. ¿Entendés? Una cosa es no contar que te vas a comprar un auto nuevo. Pero otra cosa es cuando apareces con el auto nuevo. También. ¿Cómo reacciona esa gente que tenés alrededor? Eso es ¿Entendés? tremendo. O sea, Claro. Y a veces es gente cercana y a veces gente y duele. Y es la que duele, Y es claro. la que que te has duele. prestado cariño Claro. durante toda tu vida y quizás empiezas a mostrar los frutos de tu trabajo y en algún momento les incomoda eso, Sí, se sí. alejan. Tal cual. Sí, pasa. 10. Sí, Pasa mucho y a veces pasa con la gente de la propia sangre también. Pasa. No es que esto es una cuestión Claro. de amistad o que Y esas conocidos. son las que duelen. Entonces, más aún. sí, total. Entonces, si tienes un amigo que tiene un proyecto, que le está yendo bien, que se está Buenas volviendo ondas, buenas ondas. y que está prosperando, no, tírale Yo una creo buena, que, 10. Claro. creo que ese tipo de casos en realidad habla más de la debilidad que tiene la persona que lo sufre a eso, que en realidad el que logra cosas, ¿no? Porque esa debilidad demuestra de que te sentís como inferior a no poder lograrlo. Sí, normalmente. Yo lo veo de esa manera. O Normalmente sea, es una frustración mal trabajada, ¿no? Porque Claro. todos en algún momento nos enfrentamos a la frustración, pero es mal trabajada, mal digerida y no lo logran Claro. expresar de buena manera. Claro. sí, Bien. a mí particularmente lo que me pasa, que obviamente me ha tocado, no sé, juntarme con gente por ahí que ha logrado muchas más cosas que yo a nivel material en su momento, o cosas que yo quería lograr que yo veía que ellos ya la habían concedido, lo habían logrado. Y a mí me servía de motivación, ¿me entendés? Al contrario, me decía, che, qué copado, porque si él pudo, yo también voy a poder, ¿entendés? Claro, así Pero es. lo veía desde el lado, te lo juro, desde el lado motivacional de decir, loco, qué bueno, vamos para adelante porque se puede, ¿me entendés? Claro. Y hay que usarlo de motivación a todo eso. A mí me sumó desde ese lado. Eso fortalecía tu autoestima. Hay Olvídate, personas que le sí. pasa todo lo contrario. Les Se hace bajona, le daño, hace la mal. autoestima, sí, les hace mal y se alejan. Pero hay que meterle para adelante, Bruni, no queda otra. Tremendo. Rosy. No, nada, recordemos que tenemos WhatsApp, amigo, que nos pueden mandar audio. Uy, Quiero- ¿cómo es quiero el número? escuchar ¿Te lo audios. acordás? Ay, no. Encima no tengo. Ah, sí, a ver. Pará. Vamos a Ahí ver. está, 11 38 87 83 62. Ahí vamos. 11 80, 38. Te tiro la de Ahí va. Susana Jiménez. Ahí Vamos agrandé a y ahí lo 11 vi. 30. Vos, Está Rosia, perfecto. decilo vos. Vos Lo decilo, digo ¿no? yo. 11 38 87 83 62. A ese Aceptamos audios. Audios, queremos tenemos audio. audios. El hacker me dice, che, anda a arrancar esto, televisión, Queremos verdad, audios. Improx atado con alambre, date cuenta. Me dice Bien. el hacker, cada 5 o 10 minutos, pregúntame si hay audios porque tenemos tira al audios. aire, los Qué tira al aire, fenómeno, hacker. Ayer güey. salió mucho el audio. Ay, Ayer Qué lindo, qué lindo. Queremos salió escuchar mucho el audio. Al WhatsApp, si nos agendan Improx TV y nos mandan audios, van a poder salir al aire. No nos olvidemos también que tenemos los sorteos del Día de la Madre. Ay, ¿Querés que lo tiremos Con Clonarte. ahora, Rosy? Sí, lo tiramos, ¿Eh? lo tiramos. Sí. Clonarte, viene el sorteo de Clonarte por el Día de la Madre. ¿Cómo Sí, tienen es- que hacer? ¿Te acordás vos cómo Sí, tienen que tres hacer? pasos. Sí. Uno, seguir las cuentas de arroba Clonarte Sí. y arroba Improx TV. porque Improx vamos a TV. hacer Las en- dos tienen que seguirnos, En conjunto por favor. van en Ambas, Sí. conjunto. ambas dos.
Hacer una publicación y no, mencionarnos. En sus comentarios etiquetan amigos. Más de uno, mejor porque tienen más chance de participar. posibilidades Bien. de Espectacular. ganar el sorteo. ganar. Y 3, nada más que eso. Súper, súper fácil. Vamos Así todavía, que vamos. Vamos con Clonarte. Clonarte con 2 perfumes para el Día de la dos Madre, que la perfumes semana que viene van a en ser vivo, sorteados. Acá en vivo. Improx TV, el 17. Ay, de no, octubre. increíble. 17 de octubre es el 17 de sorteo. octubre, así que ahí, atentis. Ahí está. Bueno, entonces seguir a Clonarte y a Improx TV, ¿ok? Sí. Y etiquetarlos. Súper Etiquetar fácil. a algún amigo, ¿no? No se le hicimos. Clonarte, Steven, ¿vos ya tenés perfumes de Clonarte? Ya, Sí. ya hice la compra y Mi amigo me totalmente compró. ¿Cuál tenés? recomendable. ¿Cuál tenés? Tengo Tom Ford. la Tom Ford. El Tom Ford, No, no, cuero y vainilla. Steven, no es joda, papá. Steven anda aromatizado, sí, bien. Sí, Qué él la lindo. ha comprado. La verdad me Es una sorprendió cosa de la loco, calidad, es boludo. una cosa de locos. Es amigo, No, gracias. esto no- la Qué gente bueno. debe decir, estos son unos mentirosos. No, no. Públicamente te quiero felicitar porque la Gracias, verdad, amigo, gracias. Gracias. Hermoso la- emprendimiento. La está rompiendo, sí. Gracias. Hermoso Steven. emprendimiento. Y lo más loco es que la gente tiene que saber que en Clonarte vos podés entrar y vender también y comisionar a través de la página de También, Clonarte. se pueden Solo tenés afiliar. que ingresar a la página www de Clonarte, que ¿cómo Sí. es, Rosy? Nada, se afilian. Pero ¿cómo es la página de Clonarte? www.clonarte.com.ar. Entrás ahí, en un momento te registrás y te podés registrar como... Te afiliás. Te afiliás. Como Y- revendedora. Claro, como revendedora revendedora. y vas a vender y lo único que tenés que hacer es generar ventas. Exacto. Después Llevan el comisión por cada perfume que venden. exacto. Y Súper los fácil. perfumes se van a ser despachados y la gente lo recibe en la Nos puerta hace- de su casa Claro. gratis. Envío O sea, el gratis envío a gratis. todo el país y Clonarte se hace cargo del envío. Exacto. Ustedes No es tienen que poco. vender nada Que O sea, más. no poco. tenés que hacer nada. Solo O sea, el que no, acá en este país el Ni que no labura es siquiera- porque no Fácil. quiere, Ni viejo. siquiera invertir un cierto dinero, nada. Es afiliarse. O sea, estás en Chaco en este momento Y y querés compartir. vender Clonarte, Bien. podés hacerlo. También. Querés vender desde Exacto. Buenos Aires a todo el país, también podés hacerlo. Aprovechemos hacerlo. la tecnología. Registrate en Clonarte, www.clonarte.com.ar. Así que súper fácil. Excelente. Toma para A vos. compartir ¿Eh? link y QR. Excelente. Igual cualquier vender. duda tienen el WhatsApp de Clonarte en la página y ahí Claro. Rosy les puede sacar algún tipo de Personalmente, te Contestamos manda unos mensajitos. audios. duda. No, te Rosy manda- de locutora. Sí, te manda esos audios con esa voz, te hace la de. Me han llegado, te me han vende. llegado mensajitos de hombres de otras provincias que me Apa. dicen, wow, qué voz que tenés. Ta, no, me lo ta, han dicho no me lo han dicho solo en Hija de Improx, puta. chicos, Qué Comparto. fenómeno, Rosy. Ojo, está levantando vuelo. Te Ojo, dije, ojo, se pega amigo, con los perfumes, cagamos, boludo. Aprovechá que está barato ahora. Bien, Siempre. Ay, Dios, bueno. Gracias. Nada, eso. A la gente mala onda, loco, tirale un centro copado. Claro. No le tiré un piedrazo, amigo. Si tenés un amigo que está emprendiendo, apoyalo. Si vende alfajores, comprale un par de alfajorcitos. Claro. Si vende media, comprar unas medias, publicitalo. El- Si no te cuesta nada, ¿no? El universo, Dios, como Como lo vos lo quieras llames, tiene un ida y vuelta. Total. Y si Así tirás buena, te van a volver buena seguro. Así que Esa metele es siempre clave, para ahí amigo. Es clave. Tenemos Si vos un tirás mala- mensajito sí. de nuestra amiga La Peque. Dice, La hola Peque chicos. pequeña. Sí, hola chicos, ya los estoy extrañando. Les mandamos un abrazo y gracias por estar ahí tirando las mejores vibras al mundo. Besitos Vamos, para la Peque y para Peque Nachi. grosa. Peque querida, Disfruten y grosa. pásenla lindo. Aprovechen. Traigan alfajores. Esa, traigan alfajores. Están en, Sal ¿dónde marina. están? En Aceptamos- Mar Azul. aceptamos- En Mar Azul están, creo. No, Porque no sé. sí, Mar Azul me parece. Porque ¿Dónde era, bosque y amor? playa, dijo. ¿Dónde era, amor? ¿Qué fueron los chicos? Qué lindo. Bosque ¿Mar y Azul? playa es clave. Enano. No. No Bosque sé. y playa. Sé La que es rompes, playa y enano. que ¿No te gusta a vos? Mandó Tipo. ¿Te gusta el río? ¿Montaña? Es Disculpa, escalador. disculpa, enano, disculpa. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Al sur? ¿Córdoba? ¿San Luis? San Luis, lindo San Luis. Tenemos Merlo, Jay en San Merlo. Luis. Eso. Ey, Qué lindo Merlo, ahí la avenida tenemos un del Sol. amigo en San Luis, Sí, que Jay. estuvo que- la semana pasada. Sí, estuvo acá, el que estuvo acá con nosotros, él tiene una casita hermosa que la alquila en San Luis, así que todos los que quieran alquilar y quieran ir a San Luis encima está en la Mar montaña, Azul. Diego, contale, ¿dónde está la casa de Jay? Está, Jay vive En Merlo. en Merlo, San Luis, ahí a pasitos de Avenida del Sol. Y salís ahí al, ¿cómo se llama? A la ventana del loco y se ve la montaña, le toca la espalda. O sea, la tenés Una cosa ahí de loco. nomás, enano. Tremendo. Ya está. Listo. Producción ya hizo, mirá lo que hicimos. Lo vamos a Va, contactar, Jay, podés ya salir tenemos un esta noche y alquiler. ya tenés la habitación. Qué Jay. bueno, qué bueno. Mar Azul, Mar Azul, dice la Ahí Peque. estamos. Mar Qué Azul, linda la qué fotito lindo. que mandó Nachi Noy. Hermoso. Se veía hermoso el mar. Hermoso. ¿Hay más comentarios, Rosy? Sí, mi hermana, Lore. Besos para Lore, ella. un Que beso, siempre también nos está Lorenitis. haciendo el aguante, mi hermana. ¿Cuándo va a venir Ojo, Lore? Mi papá, mi hermana. Qué buena están que ahí- estaba tu hermana antes. Están ahí atentos. Ah, re que tiró- No. tiró.
Le tiraba unos centros de valores. Atachá un poquito ahí. Tiene pareja, amigo. Tiene pareja. Dari, a Dari le mandamos. Es joda. Besos para Dari también. Conocemos, joda. Es joda, pero no es tan joda. No, antes, cuando Si éramos quieres, no jóvenes. es joda. Si quieren, muy bien, amigo. Ahí poniendo orden. Este colombiano se vuelve. Muy bien ahí. Ay, Dios. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? No, Nah, nadie más. Nadie más. Venimos bien Bueno. con los mensajitos. Al día. Espectacular. Qué lindo viernes, Hoy hermoso. Che, hoy. No, hermoso el clima, Boludo, tremendo. Se están tremendo. Yo viniendo también ya los arranqué días lindos. temprano. Llevé a la Bendy al colegio. Bien. Tempranito. Desayunamos algo, una frutita, pim pum pam. Y después me puse a hacer unas cosas mías del laburo porque hay que vivir de. Hay que trabajar yo en veo algún destino momento. capilar. En cualquier momento voy a empezar Claro. a publicitar. Igual Beckham. La publicidad de Beckham no la hicimos. La vamos a hacer en un ratito. Te decía, Bueno. me puse a hacer unas cosas de laburo. Y volví día 5 sin comer carne. Bien, Vamos, bien, Brunito, amigo, bien, bien. escucha, Llego Peque, al, escucha. llego al taller de mi viejo. Sí. Un costillita de cerdo. llego, no. llego al taller, mi viejo tiene una metalúrgica. Llego, la parrilla prendida. Me pegué la vuelta y me fui a lo de mi vieja, boludo. Me hizo embellú, que es una comida paragua. Boludo, no me contestaste. Vos que sos paragua de nacimiento, no me contestaste. Yo no contesté porque no sabía. Diego, no sé si lo. Embellú, ¿la tenés? ¿Vos nunca comiste no embellú? conozco. No, sos ahí el otro. Claro. No conozco yo. Así que, bueno, vamos directamente a los bifes. vamos loco. a meternos Ay, con sí, el sí, invitado sí. de hoy, papá. Sí. Qué historia. Sí. Yo mirá que he Queremos hablado conocer a mucho Steven, con él. Queremos que la gente te conozca, amigo. Vamos. Sección choque cultural. A la inversa. Pero a la inversa, Ahí exacto. vamos, ahí vamos. Esto fue una vueltita de tuerca que le encontró Diego porque, bueno, el choque cultural estaba enfocado a la gente que emigró y que bueno, que se fue a vivir a otro país a buscar, ya sea por laburo, una oportunidad o emprender en otro país. Entonces me dice Diego, che, ¿por qué no hacemos choque cultural pero a la inversa? Digamos, de gente que vino de otro país al nuestro a comenzar, digamos, con otra vida, ¿viste? Sí, o que encontró oportunidad acá en el país cuando otros se van a buscar la oportunidad a otro lado, ¿entendés? Yo muchas Exacto. veces me he encontrado con Steven y me dice, loco, Argentina es el mundo de las oportunidades, ¿viste? Y tenés el otro que te dice, no, yo me voy porque no encuentro qué hacer acá. Claro. Entonces, como que, ¿viste? Esos choques son tremendos. Claro, son diversas los Claro. motivos, ¿no, Diego? Exactamente, y son el punto de vista de cada uno y cómo siente cada uno que se puede desarrollar. Claro, la percepción. La Algunos percepción te dicen, no, es yo la tremendo. verdad que por seguridad me voy. Y los otros, no, quiero probar otra cosa y se van, ¿entendés, Ro? Entonces, nada, eso. Entonces, son distintas formas de ver la vida. Claro. Bien. Steven, querido, ¿cuándo? Nada, que cualquier cosa. Disculpa, loco, esto es así. Diego. Ey, se pasa bien Hijo de aquí, puta. Che, Vamos, Steven, ¿cómo la sí, está gracias. pasando en estos primeros No, desde momentos? la previa, una locura. Amigo querido, escúchame, primero, Qué genio. ¿cuánto hace ya que estás instalado acá en Argentina? Yo soy acá en Argentina hace 10 años. 10 años. ¿Qué te trajo a Argentina, Steven? ¿Cómo fue el momento que estabas en Colombia y dijiste, che, me voy para Argentina? Bueno, vamos a empezar por ahí entonces. Bueno, ya después hablamos un poco del tema que estábamos hablando previamente. Sí. Primero que nada, para los, Sí. para los que se están enganchando, Sí. Steven tiene una empresa de todo lo que es decoración, todo lo que es querés Decoración. hacer un sillón a medida, Exacto. lo que quieras. Carvan Steven Sillones. Carvan Sillones, Carvan una Sillones. empresa seria y bueno, con una historia tremenda y que hoy triunfa en todo lo que es decoración de ambientes y Qué bueno, lindo. todo ese tipo de cosas. Qué lindo. Después vamos a mostrar seguramente el Sí. hacker ya en cualquier momento. Ahí va, Mirá, ahí está la si página. el hacker, el Ahí hacker es el está. número No, uno. está boludo. siempre Carvan adelantado, sillones. boludo. La happy Muy de bien. punta. Y los súper recomendamos también, los tenemos en casa y son tremendos. Después Sí, vamos, todo, las fotos todo. de los Sí, sillones de sí, Diego. Sí. Más grandes que Hay mi fotos, cama, los sillones. muchas. Mirá, Tremendo. Mirá Tremendo. qué lindo ese blanco. Me encantó. Eso es tan tremendo, boludo. qué loco, ¿eh? Qué historia, Steven, Ahí está Carol, mírala. Mirá, ahí está la Esa, señora. ahí está mi Genia. amiga. Qué genia, Genia, qué hermoso, Carol. amigo. Ella es la cara de la marca. Qué genia, Bien, qué bien genia. ahí. Escuchame, Tiki, bueno, ¿Cómo arrancaste, Steven? ¿Cómo fue el momento que estabas en Colombia y dijiste, che, me voy para Argentina? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento de tu vida estabas? ¿Cuántos años tenés? Para disculparme que yo no, Sí, no sé ni no. cuántos años tienes, perdóname. ¿Cuántos años tenés vos, Yo amigo? tengo 33 años. 33 años. 33 años tengo. Che, jovencito, Me- Steven, Sí, a los boludo, 23 re años. joven. boludo. A los 23 años viajé. Re jugado, boludo. ¿Solo? Sí, solo.
solo. Qué locura. Y allá vos en Colombia, ¿en qué parte de Colombia vivías? Y yo soy de Palmira. Palmira es una ciudad que queda a 30 minutos de Cali. Palmira. Palmira. Sí, digamos que es una Palmira. ciudad grande. ¿Qué está al norte, digamos? Es una ciudad que 20 años atrás era un pueblo y empezó a crecer y hoy día es capital agrícola de la región. Qué Así lindo. que es Bien. una ciudad que hay bastante movimiento actualmente. Bien, bien. No, yo lo que le... Como, sí. como Sí. perdón, como Sí, dato, sí. cuando Sí, sí. viajas a Colombia, en los aviones dice vas a Cali, destino Cali. Ahí está el aeropuerto. Hay varios aeropuertos, En supongo. realidad el aeropuerto queda en Palmira. Sí. Ah. Y hoy día, ya como Palmira creció, se colocaron ya ahí, pero el aeropuerto Es más reconocido, digamos, pero antes era como Cali, la capital, y vendría a ser Palmira. Es la Ah. misma, otra estada, Palmira. Ahora otro llegas estado, perdón. Ahora llegas al aeropuerto y ya dice bienvenidos a Palmira. Ah, Qué ya lindo. tomó protagonismo. Somos de Palmira, sí. Mirá qué Creció, bueno. creció. ¿Tenés familia allá todavía vos? Sí, prácticamente toda mi familia está allá. Yo acá estoy con mi esposa y mi nena. Tengo una nena de 6 años. Le mandamos un Abby. besito. Qué lindo. Es más Abby. linda. Avi. Le Besitos mandamos un para beso Abby. grande. Ahí está, mirá, Palmira. Ahí vamos, mirá, ahí el hacker. Qué adelantado que está el hacker. Hacker Qué es un equipo que grande tenemos. Cada loco. vez estamos más- Cada vez mejor. Qué lindo, amigo, qué lindo. Che, te pregunto, vos, bueno, tenés tu familia, tu madre, ¿cómo está conformada tu familia, digamos? Bueno, Allá. yo tengo a mi mamá, a mi hermana, tengo una hermana de 17 años y mi padrastro. Y tu padrastro. Que yo me crié con él desde que tenía 10 años, así que es como mi papá. Ah, bien, 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 Excelente. bien. Ese es mi núcleo pequeño. Después mi familia es enorme, pero yo soy Claro, el por eso son núcleo como la base de tu principal. familia, tu vieja, tu hermana y tu padrastro. Sí, justo hace 2 meses estuvieron acá. Sí, Es verdad, sí, me es acuerdo, me verdad, acuerdo que sí. Estuvieron acá Conocí a la visitando mamá. y bueno. Conocí a la Qué mamá bueno. de Steven y a la hermanita. Che, Qué lindo, amigo, amigo. y tan joven tomar la decisión de irte a otro país, ¿cómo fue eso, esa parte? Y 23 años tenía, pero un contexto bastante complicado, un contexto como lleno de mucha frustración. Estábamos hablando de la frustración. Sí. Yo vengo de una familia estrato medio, pero con mucha dificultad, Sí. ¿no? Una mamá que remando para sacarnos adelante, para poder darnos herramientas para afrontar la vida. Claro. También viendo yo la frustración de mi mamá de decir, hey, no tengo De no avanzar. No tengo para mi hijo ya terminó el bachiller, no tengo para pagarle una buena universidad, no Claro, dando claro, todo claro. lo mejor de ella. Entonces empiezo yo a buscar oportunidades. Sí. Yo realmente antes no te sabía vender una lapicera, o sea, ¿Qué hacías vos ahí a esa edad? ¿Estabas laburando? ¿Terminaste el secundario vos y te Sí. pusiste a laburar a changuear, digamos? sí, en realidad mi primer empleo fue tenía 13 años, 12 años. Ah, bien, venir remando Bien. de guacho. ¿La familia qué se dedicaba, Steven, tus Y viejos? ¿Qué hacían mi ellos? mamá es modista. Modista. Bien. Y mi papá trabaja en una empresa de leche, de lácteos. Ah, mirá. Bien. A eso Entonces- se dedicaba tu familia, digamos, en ese momento. Sí, en ese momento. Sin embargo, no alcanzaba, ¿no? No alcanzaba para crear esas herramientas que uno necesita en la adolescencia para crecer, ¿no? Y más allá, porque también ves a tus amigos, salen del bachiller, unos viajan, otros para la mejor universidad. Claro, como que vos veías que otros por ahí hacían lo que en Claro. realidad se debería hacer. Allá en Colombia es muy habitual, digamos, terminás el secundario y ¿a dónde se van a estudiar? ¿A Cali o se van o viajan a otros países a estudiar? ¿Cómo es más o menos eso? En la ¿Qué misma- hace? en ¿Cómo la- sería? En la misma ciudad hay universidades de prestigio, universidades Ahí buenas. Sí. ¿cómo se llamaba tu pueblo? Perdóname. Palmira. Palmira. Exacto. En Palmira hay universidades. Hay universidades públicas Ah. y privadas, pero allá en la universidad pública es muy difícil ingresar. Ah, porque Es es una muy cuestión de promedios y todo eso. Tenés que Es una ser muy cuestión. bocho para que te bequen. Exacto, allá en Claro. Colombia existe el IFES, que es un examen que te hacen cuando sales del bachiller y ahí te califican. Y según ese porcentaje puedes ingresar o no a las carreras. Claro, Mirá claro, vos. claro, bien. Bien. Rosy, quería preguntar algo a Steven. No. De lo que más o menos del tema, vamos Bueno, también no, yo yo hablando del... yo tengo 1000 preguntas. Sí, sí, pero vamos Que empiece- cronológicamente, amigo, porque si no nos salteamos todo y no Yo- podemos hilar la historia. ¿Me Bueno, explico? pregunto una, Sí. pregunto ahora una porque la verdad que no había preparado, pero pregunto una. En el momento de decidir un país, ¿no?
¿Por qué elegiste Argentina? Yo era la pregunta que quería hacer, mira, justo que bueno. Y mira, fue una decisión prácticamente aleatoria, Sí. porque voy a contar el detonante Sí. y después seguimos con la historia, ¿les parece? Bien. Claro, claro. Sí, dale, vamos. Yo estaba, en ese momento estaba trabajando en relación de dependencia en una empresa, trabajaba de 7 de la mañana a 6, 7 de la noche, Bien. ganaba un salario mínimo, con ese salario yo pagaba mi universidad. Vos, finalmente fuiste a estudiar, digamos. Sí, contra viento y marea. Ah, bien, bien. Yo Bien, decía, mi amigo. mamá siempre me decía y para mi mamá el mayor sueño era que yo fuera un profesional. Épico. Así que Como el sueño de todo vieja, ¿no? Sí. Nosotros acá también. igual, y siempre se me dio bien el tema del colegio, siempre estaba entre los primeros lugares, se me hacía Bueno, fácil. ahí ya no. Ahí ya. Ahí o sea, cagamos. te manejaba Bien, dentro de los o sea, era promedios, medio, bueno, era eh, inteligente, Steven. ¿Te gustaba? Iba Siempre, bien. siempre se me dio bien, no se me hizo muy difícil el tema del bachiller, o sea, se me daba bien, Claro. el tema del estudio, pero bueno, no tenía las herramientas, Claro. empiezo yo a buscar la manera. Yo inicialmente mi IFES me dio para entrar a la universidad pública. Hiciste el examen de ingreso. Ingresé a la universidad pública, pero en ese momento la situación económica era tan difícil, que yo recuerdo que yo llevaba un año de carrera y obviamente cobran una matrícula muy económica, pero después fotocopias y todo eso Tenés también una monedita. lo bancás vos. Claro, Son claro, obvio. monedas, Sí, son sí, monedas, sí, pero sí. lo bancás vos. Y siempre que había un examen, un parcial, decían, bueno chicos, saquen, no sé, 100 pesos para las copias. Sí. Y yo era, hey Bruno, Sí. me Claro. prestas ahí 100 Qué loco, pesos. amigo. Y siempre era así, pero llegó un punto en que a mí ya me daba Y vergüenza. sí. Claro. Me daba vergüenza pedir y también no quería molestar a mi mamá. Claro. Entonces un día había un examen y pidieron y yo me puse a llorar. Y yo me salí y dije, no, yo no puedo pedir más plata prestada. Y yo no volví a la universidad. Esa fue una frustración que yo ahí dije, Tremendo. no voy a estudiar más por ahora, voy a ver qué hago para buscar dinero. Claro, querías resolver eso para no estar en la misma situación otra Exacto. vez de no tener billete para afrontar las copias o lo que sea que tenga que hacer. Bueno, ni hablar el Morphy, me imagino que también, no, boludo. no. O sea, fotocopia también, pero después tenemos que comer algo también. ¿no? La típica, o sea, en el Te descanso, llevabas. hey, Steven, ¿tenés hambre? Y yo, no, estoy lleno. Ah, Estoy sí. bien, no, yo ya comí. Claro. Mentira. Qué loco, amigo. Mentira, era para que Tremendo. no se dieran cuenta, pero en realidad muchas veces y en la secundaria también muchas veces Duro. pasó. Eso habla de un sacrificio del espíritu fuerte de Steven y del sacrificio que hay que hacer a veces en momentos en lo que De no te está necesidad. yendo bien En o momentos de estás medio necesidad. tirado porque te pasa Claramente. algo. Ya sea todo, no puede pegar Y de distinta manera. Qué interesante, en realidad, poder usar eso que te pasa para poder revertir la situación. Porque vos pensás que hay muchas personas que se quedan en eso, bloqueados en eso y no pueden Justamente. salirse. Justamente ¿Entendés? tenés dos caminos. Uno, quedarte ahí triste y hacerte el gusanito en que nadie te quiere, todos te odian. Claro. O usar eso como gasolina, como nafta y decir, hey, no quiero esto en mi vida, tengo que cambiarlo a toda costa. Qué loco, amigo. Eso fue algo inconsciente en mí, no fue que yo lo premedité, sino que fue algo inconsciente en que yo dije, yo quiero cambiar mi vida y no quiero tener esta vida. Más que mi familia. Vos en ese momento te apoyabas en tus viejas, en Sí, en claro. tu hermana, tu padre estaba presente, tu padre, o sea, ¿qué onda con tu viejo? Mi padre biológico no estaba presente hasta Ah. que yo ya tenía 25 años. Ah, o sea, hace poco, no hace mucho, porque vos Sí. tenés 33. Ah, bien, bien. O sea que tu vieja era padre y madre. Ahí, Sí, la vieja exacto. Qué grosa, grosa. grosa, boludo. Ah, Admiro sí. mucho ese Sí. tipo de mujeres que, loco, y bueno, te viene la adversidad y Sí. van a hacer todo para que La su hijo reman a full. esté bien. Amigo, ¿y vos tenías ahí, laburabas, ¿qué hacías Bueno, en esos te contaba momentos? que yo digamos? a los 12 años siempre yo fui muy independiente porque mi mamá trabajaba todo el día. Claro. Entonces, digamos, no tenía yo a quien decirle, y ayúdame a hacer este trabajo o necesito eso. Entonces siempre empecé a hacer las cosas yo solo. Claro. Mi primer empleo, viste que acá hacen como un mercado que colocan en la calle, que la gente va a comprar. Feria. Feria. Ah, La feria las se ferias, llama. sí. Allá se llama mercado móvil. Entonces Ah. yo Mira. iban todos los domingos al barrio donde yo vivía, un barrio popular.
Donde salí no pude sacar el celular porque... chao. Bravo. Picante. Un barrio popular. Entonces un primo mío me dice, hey Steven, ¿por qué viste que la gente viene y hace el mercado y va con las bolsas? Las señoras mayores van con las bolsas a casa. Ah. ¿Por qué no les ofrecemos un servicio y les llevamos? ¿Quién te dijo, perdóname? Un primo Ah, mío. un primo tuyo. Saludo a mi Mira. primo Diego, que está en España hoy día. Vamos, un saludo Bien. para Diego. Bien. Siempre muy... ¿Es el barbero? El barbero, Mirá sí. qué grosso, yo lo llegué a conocer, si una Él fue más. el que me hizo el clic y me dijo, entonces nosotros agarramos unos coches de bebé, obviamente ya no los usaban porque ya habían crecido, Claro. y los desarmamos. Mirá. Entonces queda como Sí, un espacio tipo- vacío. Sí. Como un carrito. Como un Y carro. nos parábamos en la esquina afuera del mercado móvil. Salían las viejitas así, nosotros madre, les llevo el mercado. Y ellas, Claro. ¿cuánto vale? Lo que tú quieras dar. Espectacular. Tremendo. Bien Empezamos pensado. Así, Bien. empezamos así y nos hacíamos la plata. Los Wow. domingos nos hacíamos un montón de plata. Mirá qué bueno. Espectacular, Qué boludo. grande. Ganábamos más, el día era más que cualquier trabajo en relación de dependencia. Claro, claro. Y- O sea, de una necesidad o de algo que la vieron. La vieron, Vieron de que, claro. che, boludo, la señora se van con todas las bolsas ahí, con todos los brazos detonados y nosotros estamos acá. Bien. Espectacular, boludo. Sí. O sea, Bien, bien. Y Igual- hay que tener un poco de eso, ¿no? Para poder, para que después venga todo lo demás. Arranca así, ¿viste? Con esas Sí. pequeñas cosas, darte cuenta Es de un verdad. par de cositas. Date cuenta, cuenta, sí. Que van apareciendo y Tremendo. decir qué loco. Y después se transforman en. Te va abriendo la cabeza. Sí, ¿viste? Eso ya es con tremendo. eso que me compré mi primera impresora, no tenía para imprimir. Porque los después le hacían trabajos. remitos. La sabes. No, sí, tremendo. Igual nos robaron un par de veces también, porque ya sabían que andábamos con plata. Los Los mismos ahí, los bandidos malandras de bandidos del ahí. barrio, estos andan con plata, Uy, nos boludo. esperaban, tipo 12 ¿Era del un barrio mediodía. picante, así, digamos, Barrio violento, bastante o picante, no? sí. Bravo, Steven, bravo. Barrio. Si lo tuviera Sí, que sí, comparar con algún barrio de acá, Fue tipo. la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Ah, mirá. Tremendo. ¿Cerca de Antioquia estaba eso o no? Nada que ver. Creo que es al norte, nosotros estamos al sur. Viste que nosotros tenemos la historia de como que ahí donde vivía Pablo Escobar era como el lugar más picante. Y después estaba, bueno, el Cali también estaba como Cali, un lugar bueno. picante. Pero supongo que las partes periféricas también tenían su cosa, digamos, Sí, el barrio. En realidad Palmira era cuna de bandidos, de narcos. Boludo. Los pibes en el barrio 12, 13 años, todo el mundo ya andaba con pistola en la cintura. Wow, súper Era una jodido. cosa, un temor terrible salir a la calle todo el tiempo. Y Vos te relacionabas ahí con los, digamos, salías al barrio, era tu barrio, boludo. O sea, me Claro. imagino esto, como decir 10, no sé, salís vos al barrio del vidrio, digamos. Claro, sí. ¿Entendés? O es nuestro barrio, conoces, nano, digamos, pero en conoces realidad- todo, lo peligroso, lo tranquilo, todo. Aprendimos a convivir allí en la selva de cemento, como le llamamos nosotros. Claro. Yo obviamente iba a la iglesia desde muy pequeño. Ah, qué lindo Y eso. hacíamos una labor social precisamente con esa gente, los bandidos. Entonces yo los llevaba a la casa y les predicamos la palabra allí y eso. Y me decían mis amigos, ¿cómo los llevas a tu casa? Que te van a robar, te van a hacer No, algo. no, claro. Sí, Pero sí, yo esos ya son más sabía que era gente que había estado en la cárcel, gente que tenía 5 o 7 muertos encima. Bueno, pero cuando está con la cubierta de Dios es otra cosa. Todo cambia. Es como nosotros cuando vamos con más vida a Constitución, Claro. a Retiro. Es increíble, la gente dice, ¿cómo te metes ahí? Viste que nosotros hacemos la fundación y las misiones con más vida. Y vas y te metes en Retiro en la villa, pero vos vas cubierto, no es lo mismo. Y va toda la iglesia, yo de todas las veces que fui a Retiro, Constitución, 11, a donde vos te puedas imaginar, nunca jamás le ha pasado a nadie nada. A Claro. nadie nada. Sí, sí, Y sí. supongo que debe ser más o menos lo mismo. Vos estabas en la iglesia y también iban los... Bueno, los bandidos también tienen creencia. Y O sí, Sí, sea, exacto. Hacíamos una labor social ahí, entonces, claro, había mucha delincuencia en el barrio cuando estábamos con plata, después de trabajar, llegaban ahí y nos robaban. boludo. Y cuando llegábamos, veíamos otro bandido, amigo, y nos pasó esto y hacían 2 llamadas y a las 3 horas nos traían la plata de nuevo. No, qué buenísimo. locura, tremendo. Entonces aprendimos a convivir en eso y ya sabíamos que era una realidad que teníamos que afrontar, Como Claro. los códigos del barrio. los códigos del barrio. Pero Es bueno, así, papá. eh, Los códigos del los barrio. códigos- Colombia, no, Amigo, no joden no es ahí. joda. ¿Te no hay tocó en algún momento así viviendo en un barrio tan jodido, digamos, perder algún amigo por una situación así de... Sí. Nosotros ahí había una escuela de fútbol donde salieron muchos jugadores profesionales. Y bueno, de 10 amigos míos de mi niñez, 6 los mataron en el mismo barrio.
Qué loco, boludo. Qué locura. Wow. No Entonces, pueden sí. salir, digamos, quedan ahí atrapados, ya sea por adicciones Por o porque te metiste en, adicciones, sí. en una banda. Acá pasa más o menos eso también, de que los pibes se piensan que Sí, ahora pero andan las motitas. Sí, pero no sé si el gatillo fácil está acá tan instalado, me parece, como en Colombia. En Colombia es más Ahora fuerte ya, esa ahora parte. ya, no, pará, vos dijiste 33. Sí. En esa época, o sea, re picante. Supongo que a la edad de él, ahora, No. ahora se acomodó un poquito, supongo, amigo. Sí, cuando llegamos nosotros, cuando yo llego acá a Argentina, para hacer un paréntesis con ese tema, Sí, a nosotros nos causaba mucha intriga que cuando ibas en la moto o en el auto acá, en las esquinas los pibes te quedaban mirando como retándote. Entonces nosotros no entendíamos ese lenguaje de la calle, ese código de acá. claro. Pues claro, nosotros sentíamos enojo porque ¿por qué nos miran así? Porque si en Colombia, si alguien pasa, tú no miras. Tú agachas Claro. la mirada y sigues en lo tuyo. Porque en Colombia, si tú te quedas mirando un carro así, el hombre se baja con una pistola y te pega 2 tiros. Claro. No te Wow. pregunta nada. Sin vuelta. Claro. Exacto. Y acá como que te reta, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que todavía no habían llegado a ese punto de ver tanta sangre en la calle, entonces... Exacto. no Yo, habían bueno, ¿Vos madurado esa presenciaste parte. algo de eso, Steven? Sí, muchas veces. Así Muchas de veces. violencia Qué extrema. fuerte. Sí, sí, muchas veces. Fua, después te qué quedás loco, con- amigo. ¿Y cómo fuerte. eso te quedó algo, digamos, vos como lo tomabas como algo normal? ¿Qué te pasaba, Sí, digamos? no, ya al principio obviamente emocionalmente te lastima mucho, después empieza a ser una realidad, empiezas a aceptarla, emocionalmente la digieres mejor, Claro. pero obviamente dices tengo que hacer algo, entonces nosotros íbamos a los velatorios y allá le hablábamos a los chicos, hey, miren, eso es real, eso es verdad, dejen las drogas, entreguen las armas, ese no es el camino. Siempre dándole ahí un mensaje de esperanza. Aún en los velatorios, sí, hubieron momentos en donde le llamé a amigos, hey papi, nos vamos a reunir en la casa, vení, y me decían, no, estoy hoy no puedo, y yo, parce, vení, que acá hay comida, vamos a hablar Claro, algo no la haga interesante". larga. Y para darte un ejemplo, pasó una vez que le insistí a uno muchas veces, y estando en casa escuchamos 3 disparos, fuimos y era él. Y Fuerte. media hora antes lo había invitado Te a habías casa. hablado. Sí. Qué loco, amigo. Las realidades afuera son muy distintas Sí. a las nuestras. Sí, en Yo otros creo que países. ahora nosotros en este momento de la Argentina creo que es el momento más violento que yo recuerdo, sin poner la dictadura y demás. Sí. Ahora creo que es el momento más violento donde los pibitos andan con 9 milímetros semiautomática con cargador Sí. extendido, hay UCIs en la calle, hay sí, organización criminal, lo de Rosario. Acá nosotros recién ahora vimos, ¿te acordás el pibe ese de Rosario de la estación de servicio que fue un Sí. malandra, plum, un tiro en la Claro. cabeza? Sí, no se suele. A ver, no digo que no haya, pero no son los casos que más se escuchan, digamos. Y no todos los casos salen, pero Así tan de- yo te digo que he Claro, tomado bueno, muchas eso- denuncias de robo y homicidio en ocasión de robo, pero digo que comparado a esa época, nosotros somos muy tranquilos. Y ni hablar antes, amigo, digamos, los 80 era peor ahí en Colombia. Sí, 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 sí. Y en tema de delincuencia en Latinoamérica están las favelas de Brasil, después viene Colombia, Mira. quizás Ecuador y Perú. Sí. Y ahorita Argentina viene creciendo en ese aspecto también. Entonces nosotros como venimos ya de ese contexto, no subestimamos la calle, no subestimamos a nadie. claro. Claro. Entonces por ahí hay igual colombianos de colombianos, porque hay unos que no aprenden nunca. Pero Exacto. los que sí aprendimos la lección, evitamos el conflicto, evitamos hablar mal, evitamos ser groseros, ser grotescos. Si nos buscan un conflicto, acá que yo veo que los autos en el tránsito arduo que hay en la ciudad, Sí, te es tratan re mal por Eso cualquier cosa. allá puede terminar Termina en un- muy mal. Wow, Entonces, acá si uno no tenga la culpa, pido perdón. Ay, no pasa Claro. nada, todo bien. Seguí. Claro. Igual se escucha seguido. Franquito me contó en la semana que hubo... ¿Cómo era ahora? Había cruzado... Se encontró con una Uno situación cruzó en así, rojo, una un discusión auto. de tránsito, Sí. que uno se bajó y bueno, arrancaron tipo re claro, mal a bajó, pelearse. el muchacho bajó y le empezó a golpear todo el auto con un palo, le rompió todo el vidrio, le sangró al muchacho que estaba sentado en el otro auto y le digo, y Franco, claro, quedó asustado, ¿viste? Nos contó la situación. Le digo, ¿viste, Fran? Hay que tener cuidado porque en la calle está jodido, le digo. Y viste que hoy vos no en sabés con día quién no te sabés peleas en la cómo se calle. bajan. En la calle ¿Viste no lo que sabés están con quién te manejando? peleas.
Me hiciste recordar a eso, mira, tremendo. Sí, hay que tener cuidado. No, que hoy en día no te podés pelear en la calle porque, Claro. viste, y aparte que hay un grado de, yo creo que de alteración. La gente Eso. andamos, porque la verdad es así, a veces andamos muy a las apuradas, a las corridas, salimos justo que el bocinazo, que el otro no se corre, viste. Armás una atmósfera de apuro y la gente, aparte de eso, pasa situaciones de que, no sé, viene pensando de que por ahí no va a llegar a fin de mes a pagar la luz. Viste, con tantas cosas. O sea, lo conectan todo con el primero que se pueden cruzar y pelearse, bueno, va por ahí. Entonces hay que tener cuidado, ¿viste? Porque vos no sabés en qué viene pensando la otra persona, qué nivel de tenemos. violencia Claro. viene manejando y demás. Ro. Tenemos un mensajito de mi amiga Carol. Dice, propaganda de dónde se consigue esas viseras crecer. Ja, ja, ja. Contanos un poquito, amiga, a ver. Bueno, hay un paréntesis, Crecer es, nosotros, como te dije, siempre hemos ido a la iglesia y Crecer es un congreso que se va a realizar el 11 y 12 de octubre, ya la otra semana, Sí. donde vamos a traer conferencistas internacionales muy buenos. Qué lindo, amigo. ¿Dónde es? Va a ser Qué ahí en la bien. costanera de Quilmes, un lugar súper hermoso, súper lindo, así que Qué más de bien. 300 personas ya anotadas y Qué bueno, amigo. va a estar muy lindo, así que todavía creo que hay pocos cupos, pero el que se quiera anotar, Sí, sí, Excelente, sí. Vamos bueno. a anotar. Bien. Tremendo. Hola chicos, ¿cómo están todos? Les mando este mensaje de apoyo, el programa está hermoso, todos los días dejan un mensaje que aporta una semillita, como dice ahí mi amigo Diego. Los quiero, les mando un abrazo, beso a Ro, amiga te quiero, beso a Rosy y que anden todos bien. Éxito en el programa de hoy. Grande, Gracias, grande, amiga, gracias, Genia. amiga, Genia. gracias por Gracias, estar. amiga. Genia, gracias por Gracias, Lau. apoyarnos. Otra amiga. Así que, bueno, amigo, el contexto era complicado. O sea, vos venías Muy remándola, siempre ahí ayudándola a tu vieja. Venías también sin el apoyo de tu padre y empezaste a darte cuenta que tenías que hacer algo para cambiar esta situación y para revertirla. Empezaste a laburar de pibito. Eso, la verdad, que habla muy bien de tu espíritu. ¿Y cómo fuiste saliendo? Digamos, che, yo tengo que... Ahí empezaste a tomar conciencia de lo que es hacer plata, digamos, por tu cuenta, digamos. exactamente. ¿Tuviste laburos en relación de dependencia, así laburos random? Inconscientemente, ya después empecé a trabajar en supermercados o empacando. Trabajé en una librería también, donde el sueldo eran las propinas. Hay una anécdota muy interesante allí que, bueno, yo en ese entonces no teníamos para los útiles escolares y entonces yo trabajaba en una librería. Claro. Pero ahí hacían unos sorteos. Entonces, en cada caja Sí. decían, bueno, el cliente número 504 del día de hoy, a ese se va a ganar un kit de cuadernos, maletín, de todo. Entonces, yo vi, ya Claro. lo estaban haciendo varias veces y yo empecé a Claro. analizar y yo dije, esto no está bien. Claro. Pero es Lo necesario. necesito, boludo. O sea, era una maldad, tampoco era tan... No lastimabas a nadie. Lo necesito, ¿no? Estaba... Claro. ¿Y cómo hiciste? Y entonces- ¿Manipulaste el sorteo? Claro, Hijo no, de entonces puta. yo veía el número en la pantalla y yo era empacando aquí. Entonces yo ya tenía calculado y las filas para pagar eran enormes, o sea, era la librería principal de la ciudad. La Banda de gente. Sí, banda. Entonces yo llamo a mi mamá y yo le digo, ma, calculé, 2:30 de la tarde te espero en la librería y cuando yo te haga una seña, te paras en la fila. Claro. Ella no sabía, ¿no? No entendía nada, claro. Ella no sabía, entonces claro, yo empiezo a contar la fila. Imagínate, eso era una cuenta milimétrica porque no se podía No meter. podía fallar, un número te Hijo de dejaba sin puta, la boludo. cajita. No. Entonces yo empiezo a ver el panorama y veo que una señora azul, la 503, venía. Y yo, por el celular, Claro. por mensaje. Después de la azul necesito que te hagas ahí. Claro. Aparte iba a comprar unas lapiceritas que no valían nada. Claro, y justo le tocó el número. Y cuando llegó, bueno, feliz Espectacular. ganador, una bulla, tremenda música, mi mamá no sabe qué pasaba. Nadie sabía que era tu vieja. Nadie sabía que era tu mamá. No sabían, claro. La hiciste re bien. Y yo serio, yo Lo seguía que es el empacando. ingenio. El ingenio del emprendedor no Amigo, tiene Y la límites. No, sí, necesidad, y la que te necesidad de llevó a cuando eso, no hay- claro. Tremendo. Tenés que ingeniar cualquier cosa, ¿viste? De Bueno, algún lado. ese año fui con mis cuadernos nuevos, bien, porque iba con los cuadernos que daba el gobierno, ¿viste? Y Claro. te bardeaba. Es como las que las Las zapas Rucauf. que te ponía. Las que te daban el Diego colegio, contó ¿viste? acá que. Enano, vos escuchás.
¿Pero te daban eso o no te daban esa Sí, Rucauf, contó que boludo? en el estado le daban una zapa de Rucauf, que era un presidente que acá... ¿No, amigo? Sí, te las daban, porque cuando, bueno, no había, Steven, no había y, viste, y había que ponerse lo que había. Y te daban una zapatilla, habían hecho una campaña política donde Qué los hijo de políticos le puta, ponían boludo. las zapatillas. Le las ponían la Rucauf. firma, boludo. Claro, Qué impresionante. chorro. Qué locura. Ay, bueno, Bueno, esa anécdota allí, después Hermoso. trabajé en talleres, fábricas. pero relacionado a lo que haces ahora, ¿tuviste algún laburo anteriormente o no? O... Y no, después terminas el bachiller y ahí tienes dos opciones. O vas a la universidad, que te conté que intenté ir. Claro. Renuncié. Y no te Cuando alcanzaba, yo renuncio sí. la primera vez, me fui para el ejército. Cumplí 18 años. En Colombia el servicio militar es obligatorio. Más obligatorio era en ese tiempo que ahora. Ahora puedes zafar de muchas formas. Pero en ese momento, si no estás estudiando, no puedes demostrar que tu familia depende de ti, te tienes que ir al ejército. Diego, Claro. interesante lo que está diciendo. Sí, yo la hemos compartido mucho esta historia. Bueno, pero la gente no sabe. Sí. Claro. Acordate, ya sé que lo conocés, pero la gente no sabe que vos lo conocés. Entonces, está diciendo que en Colombia, si terminaste de estudiar y no trabajás, ¿es así? ¿Es real lo que estoy diciendo? Tienes que demostrar que tu familia necesita de tus recursos. Sí o sí, y si no, al Oye, servicio militar. Hoy estarían Es muchos buenísimo. pibes hasta las bolas, entonces, viste. Te los meten de cabeza, boludo. Es buenísimo, amigo. Y sin contar que Colombia lleva más de 50 años con guerra, ¿no? O sea, Guerra te hacen con firmar guerrillas. te hacen Contra firmar un guerrillas. papel Es verdad. donde si te matan le dan una indemnización a tu familia. O sea, no es juego, no es que vas a una Claro. oficinita a llenar papeles. Mirá vos. Qué lindo, amigo. ¿Y eso sigue siendo hoy obligatorio o eso te iba ya a no está preguntar. más? Es obligatorio legalmente, pero hoy hay muchas formas de zafar y puedes hasta pagar. Claro, Ah, Entonces, claro. sí. Amigo, ¿y te fuiste vos a hacer el servicio militar? Entonces yo empecé muy frustrado. Mi frustración me llevó a discutir mucho en casa con mi mamá. Y bueno, vi que la gente decía, no, pero el ejército, y corrían en las calles. Los soldados corrían tras los jóvenes montaban un camión y chao. No, boludo. Y es así, si eres bachiller vas 12 meses. Si no eres bachiller puedes ir 12 meses o 18 meses. Si no eres bachiller, si no terminaste El secundario. el secundario y ya tenés los 18 años, vas 24 meses, vas 2 años de servicio. Mira. Mirko, ¿Cómo te presta ves? atención. Te vamos a mandar allá A si no Colombia. terminas el secundario. Nada. Un vuelo y Che, a me quedé sorprendido. No sabía de ese dato. Me parece un dato importantísimo. ¿Estudian los pibes allá, Steven? ¿En el ejército? No, con respecto a todo esto. ¿Terminan estudiando para Sí, evitarlo? la verdad ya la juventud tiene muchas ganas de salir adelante y estudian, buscan la manera de evitarlo. Pero otros, también hay que decirlo, buscan la manera de vivir la experiencia. Porque aunque Claro. es peligroso, es una experiencia terrible. Sí, Vos fuiste al final. Claro, ¿Cuánto tiempo? Yo veía el contexto, yo fui un poco más de un año. Una banda, boludo. sí. O sea, formación militar tenés. Formación militar. Entonces, No, cada tiro, guacho. tomo la decisión Otra de vez. ir. Yo fui vigi. Sí. Fui vigi 2 Bueno, años. Hice después la también carrera fui oficial. vigilante. También fui. Nos juntamos. Nos juntamos, boludo. Entre, viste, se habla Te daba a de cagar tiro, camaradas. boludo. Entonces, me peleé un día con mi mamá, entonces yo la amenazaba. Yo le decía, me voy para el ejército, para manipularla, Pobre ¿no? tu vieja, boludo. Y hijo de ella me puta. decía, no te vas a ir, que te van a matar. Y yo, me voy a ir. Claro. Y claro, la manipulaba así. Hasta que un día tuvimos una pelea terrible. Y siempre yo decía, pero ¿por qué la gente le tiene miedo al ejército? Todo el mundo corre. ¿Qué hay allá? ¿Qué pasa? O sea, Claro. y yo decía, ¿qué tengo para perder? Mi vida no está bien, no tengo una visión, no tengo un norte, me voy, ¿qué tengo para perder? ¿Era en otra ciudad eso, Steven, o era...? No, allí mismo me levanté el otro día a las 4 de la mañana, alisté mi maleta, yo tenía una moto, que no era mía, era de mi mamá, me voy al batallón de la ciudad y me presento y digo, yo me quiero ir. La moto queda afuera, estacionada y ya después que entras ya no salís. Después me están transportando en un camión y veo a mi mamá, a mis amigos, llorando como una película. No, boludo. No, No. tremendo. Y yo lo que hago es tiro la llave de la moto para que la lleven a casa. Y mi mamá movió el cielo y tierra para que me sacaran del ejército, para que yo no fuera. Gente de mi familia reunió dinero para tratar hasta de sobornar un alto rango para que me sacaran y me iban a sacar y yo no quise.
y me quedé y hice mi servicio militar allá. Y llegamos al punto de ser escoltas. Escoltamos al presidente de la nación en ese momento, que era el presidente Santos. Mira. Mirá qué grosso. Allá hicimos todo lo que es curso de escoltaje, ahí nace lo de la vigilancia, todo eso. Muy bueno lo que está. ¿Están en tema, chicos? Sí, ¿Están en tema? estamos. Tremendo lo que está contando Steven. Tremendo. De su historia, de cómo hizo el servicio militar, amigo. Sí, No, sí. es una... ¿Sabías vos? Sí, yo lo he charlado muchas veces con Steven y la verdad que a mí cada vez que me lo cuenta me impacta porque, bueno, te lo he compartido a vos también, Bruni, vos que tuviste que estar en la escuela de policía y todo eso. Yo la verdad que no podría hacerlo. Creo que no sé si estoy preparado. Sí, ¿viste? es una para cosa eso. quizás por el contexto. Pero a nivel ¿cómo- experiencia es tremendo. ¿Cómo es el nombre? Mirko. Mirko, yo tenía 18 años, pero yo me veía de 14. Claro. Mira. Entonces yo crecí en un contexto donde yo era muy subestimado en todas las áreas, porque yo era súper flaquito, no crecía, nadie esperaba nada. Bueno, mi vida era una tragedia horrible, entonces yo en el ejército dije, Acá me tengo que formar, loco. Claro. yo ir contra el mundo, yo no puedo, o sea, me sentía muy subestimado. Yo decía por dentro, mi corazón yo sentía que en mi corazón había mucho fuego, pero no me sentía aceptado, me sentía muy subestimado. Y obviamente creyéndole a Dios, con la fortaleza emocional que los valores cristianos te dan, pude afrontar eso. Y eso fue una linda sorpresa, y no lo digo para llenarme de ego, alimentarme de eso, sino que fue algo no buscado. Cuando tú terminas el servicio militar, premian al mejor soldado. Mira. Al mejor soldado por votación tanto de los oficiales, suboficiales y de los mismos soldados. Entonces cuando hacen una ceremonia con saco, corbata, y a mí me llevaron a una ciudad, a la frontera con Venezuela. Mira. ¿Vos estabas ahí? Sí, lejísimos de mi familia. Entonces yo le dije, no vas a gastar plata, no vengas a la ceremonia. Yo termino y me voy a casa. Ya está, no van a gastar plata. Entonces había que alquilar un traje. Y yo dije, no, yo no voy a alquilar traje. ¿Te pagaban en el servicio militar? ¿Te Te pagaban un bono, no? Te dan Supongo. medio salario mínimo, sí. Medio salario mínimo, que supongo que debe ser poco. Que es poco, sí. Pero ¿En, bueno, dólares en dólares se puede medir? ¿Te acordás vos? y ¿De en cuánto era? dólares actualmente sería colocarle unos $150. Ahí va. Bien. Poco. Eso es durante todo el Durante tiempo todo que el estás. servicio. Sí. Y después te lo llevabas todo junto cuando terminabas. después- Acá de la policía te hacían eso. Sí, y después al final te dan un salario mínimo completo. Eso se llama el dinero de la mocha. La mocha. Le llaman así. Entonces te vas con un dinero de allí. Y aparte, pues hacen la ceremonia. Yo no quise alquilar el traje porque yo vivía muy lejos, tenía que costearme el viaje. Quizás si la zona es muy turbia te llevan en un helicóptero hasta alguna ciudad principal o algo, pero si hay buses o transporte tenés que costearlo vos. Che, Steven, es muy loco la gente que no sabe la camaradería que hay en todo lo que es servicio militar, policía. Es una cosa... Ahí está con tu Claro. compañero. Es algo muy... No sé, boludo, cómo explicarlo. Pero hay historias de un montón de gente que está en la misma situación que vos y nada, y cuentan Tremendo. cosas Y porque cada persona es una historia nueva también. Exacto, y vas aprendiendo. Claro. ¿En qué Tremendo. situación llega cada uno? ¿Por qué llega? Algunos obligados, otros por decisión propia. Totalmente. Imagínate que actualmente yo tengo 33 y todavía tenemos un grupo de WhatsApp de los que prestamos el servicio. No. Mirá qué loco, tremendo, Steven. Qué lindo. Están en todas partes del mundo y nos hablamos por ahí Es como genial. si estuviéramos... Fue bueno, Tremenda fue una buena experiencia. experiencia para vos. Para mí sí, algunos los potencia, a otros los arruina totalmente, más que todo por el tema de las adicciones, porque el que tiene una adicción y no la controla ya es peor. Claro. Claro. Como otros se forman y se potencian. Entonces, te hablaba lo de la ceremonia. Yo decido hacerme el rebelde y no comprar el traje, nada, y me coloco una camisa, unas zapatillas y un jean, pero yo no sabía nada. Hacen la ceremonia y cuando es el momento de la premiación, eligen 3 personas por votación y de esas 3 hacen otra votación para elegir al ganador. Entonces cuando empiezan a hacer la primera votación me llaman a mí de tercero y yo quedo frío porque yo estaba mal vestido. Ay, no. Claro. Los otros 2 estaban con su saco, su corbata, todo. Cuando dicen Burbano Steven y yo, ¿cómo así? Se equivocaron. O sea, yo soy el flaquito, Claro. el pequeñito, el que nadie da un peso por él.
Bueno, no me lo esperaba y salgo. Cuando hacen la votación, yo me llevo el premio, pero no es tanto el premio, sino que me lo llevo por más del 70% de los votos. No. O sea, Tremendo, todos te habían amigo. elegido, tus propios compañeros y los oficiales. Mirá Claro. vos. Entonces, Qué buena historia, amigo. todo el mundo Qué buena historia. Tiene alguna forma en que de alguna manera siente que Dios le habla o que la vida le habla. Y yo en ese momento sentí que Dios me dijo, hey, yo estoy aquí, tú sí puedes. Y eso para Tremendo. mí... Qué lindo. Me Emocionante. encanta. Emocionante. La verdad que, bueno, me llega mucho a mí. Y sí, amigo, Te porque trae recuerdos, te tocó, amigo, te trae tocó recuerdos. vivirlo, amigo. Qué lindo. Te tocó vivirlo, es un momento... Claro, la experiencia, vivirla, debe ser Sí, terrible, fue una, fuerte. una experiencia, yo me coloqué a llorar, mi familia no estaba ahí. y que nadie, te marca, sobre todo. Nadie se dio cuenta, vienen los oficiales, te hacen una chapa, quedas ahí en una chapa en el Claro. batallón Qué de por tremendo, vida. qué tremendo. Mira, Steven. justamente Eh, tenemos mensajitos. Bueno, la Peque dice, qué linda historia, Steven, me emociona escucharla. Sí. Y nos dice también, alto ejemplo de superación, tremendo. Así es, Peque. Gracias. por Entonces tus sí, para mensajitos. todos los que escuchan, si Sí. no importa la edad, pues no importa la edad para uno sentirse subestimado o no sentirse suficiente ante la Sí. vida, ante algo o ante alguien. Claro. Y es mejor no tomárselo tan en serio. Es mejor no tomárselo tan en serio, es mejor confiar en ti, confiar en tus capacidades, confiar en Dios. Y Tal cual. seguramente es inimaginable lo que puedes lograr. Me imagino el Sin orgullo duda. de tu vieja, amigo. Me imagino el Eso, de la orgullo. familia. No, ganás y te dan, me dieron un reloj Casio de lujo, me dieron dinero. Wow. Yo llegué a mi casa ganado. Sobrado, papá. Sobrado, claro. Qué loca, locura. amigo. Bueno, Qué fue hermoso, tan fuerte que emocionante, eso emocionante. Qué acá le llaman a la hoja de vida, ¿cómo le llaman acá? El currículum. Sí, Ay, currículum currículum. vitae. Currículum. Bueno, eso te potencia en el currículum. Ah, mira. Yo salgo de allí, me empiezan a llamar de un lado empresas y todo, y yo termino escoltando en una de las multinacionales de azúcar más grandes del país, Mira vos. Mirá. en el Ingenio Manuelita. Yo termino con 19 años siendo el escolta más joven de todo el ingenio, escoltando empresarios. Tremendo. Estabas tremendo. destinado al éxito, Steven. A los 19. Ya viste que se empezaba a oler eso. Ya estaba en la atmósfera del... Estaba en el camino el chabón. Qué Y allí loco. me siguieron subestimando porque andaban en las motos, todos con los chalecos antibalas y yo todo flaquito y eso. Pero Claro. siempre Dios me dio la valentía cuando había que perseguir porque robaban mucho las casas quintas que alquilaban para las cosechas de caña. Sí. Se metían mucho a robar y a hacer quemas, entonces me tocó mucho eso, congeniado con la policía y el ejército, y si yo me tenía que tirar de la camioneta, me tiraba. Claro. Wow. Claro, encima ahí en un clima, recordemos, Tropical, picante, sí, picante, calor. sí, sí. había baile. o Sí, sea, no es una boludez, una no es boludez. joda. Pasaban cosas constantemente, o sea, había que responder. Sí, justo a eso, ya después de un año, mi mamá no podía más porque a varios compañeros los mataron en medio de esas guerras. ¿Enfrentamiento tuviste? Enfrentamiento con pandillas de barrios alrededor de las haciendas. Y mi mamá ya no tenía paz. A mí me descargaba una camioneta todos los días en casa con chaleco antibalas, con pistola. Armado hasta radio. los dientes, sí. Y mi mamá no tenía paz y yo por la paz de mi mamá renuncié. A mí me encantaba ese trabajo. Es muy loco lo que dice porque el ambiente de estar armado, ya el solo hecho de estar armado es una responsabilidad tremenda, no solamente para vos, sino para el afuera, cualquier situación, porque así como estamos los buenos, también están los malandras y están los malos, y también andan como gente normal. Y Claro. uno no es que vos decís, che, ahí viene el que te va a cagar a tiro. Acabá que vos el que pensás que te va a cagar a tiro, No es. el que anda con gorrita, guacho, ese no es el que te va a cagar a tiro. El que te va a cagar a tiro es un malandra que se viste bien, que está peinadito, perfumadito, que tiene un gelcito, zapatillas limpias, seguramente impecable la zapatilla. Entonces, es Que una ni te lo presión, imaginás. es una presión constante en la mente. Y eso te puede traer muchos problemas. La verdad que, amigo, Qué historia. tremendo. Bastante Tremendo. picante. Bueno, salgo... ¿A qué edad te fuiste de ahí? Del servicio. Y a los 19 pasados. 19 pasados te fuiste de servicio militar Y de una de enganché en el laburo ese, y en de la culata. empresa trabajé un año. Los 3 primeros meses te colocan de vigi para probarte. Sí. Y si sos bueno, te mandan ya a escoltar, ganas más. De Vigi peor, de Vigi que estás parado ahí, o sea, Allí, en la esquina. sí, te O dan una escopeta esa que tiene uno nomás. Un Sí. tiro, si Ah, le erras, te matan.
Tipo un pistolón. Uno. Creo que una escopeta Una con. escopeta con uno solo, un solo disparo. No, boludo, ¿Cuál es el- rejugado? Sí, así es. Sí, ¿Cuál no es el Tenías que perro? ser. ¿Cuál es el peor cargo, digamos, dentro de la fuerza? El que anda en la calle, Y mira, siempre... el que no querés que te toque, digamos. En todos los sistemas de seguridad siempre hay un puesto bruja o un Zafiro 10 conocido entre el lenguaje de escoltas y personal de seguridad. Sabe que siempre hay un Zafiro 10 o un puesto bruja, es donde castigan a la persona o al usuario que se porta mal. Entonces el que se porta mal lo mandan a ese puesto. Entonces sí, Si sos rebelde o te parás de Claro. mano con los jefes, Chao. Claro, te a ese chupá a la happy, digamos, por Claro. decirlo en algún, así lo te decíamos come el nosotros. garrón. Mirá vos. entonces sí, había un puesto que se llamaba Zafiro 10 donde había que estar allí en medio de la nada, No, boludo. abriéndole la puerta a mulas que pasaban todo el tiempo. Había que echarle agua a la tierra para que no levantara polvo, para que los empresarios no tosieran al entrar. Mirá. Mirá. Y un frío terrible a la noche, un calor en el día que había que llevar una remera, mojarla y colocársela encima porque era horrible ese puesto. Así que bueno, 3 meses ahí. Luchándola a Bien. pleno. Y pasaban los escoltas en las camionetas y las motos y uno, ¿cómo estás, papi? Entonces yo "Ay, ¿querés cafecito? Vení, te traje cafecito, papi". Entonces se colocaban ahí a hablar conmigo, me los fui ganando hasta que Claro. ellos empezaron, no, mandame a Urbano, al flaco, Te mandámelo. chuparon, digamos. Sí, cuando ya... Estuviste bien. Sí, ahí... Relacionarse Y- con la gente. Claro, relacionarse con la gente y también empezar a buscar los huequitos donde te podés empezar a acomodar, con quién, las relaciones, dónde podés hacer una gauchada para que te deje bien paradito, ir acomodándote. Totalmente. A mí me encantaba el trabajo, pero pues para nadie es un secreto que es un trabajo que ya te quedas ahí, no tienes capacidad de crecimiento. Yo era muy joven y dije, mi mamá tiene razón, yo tengo que estudiar, tengo que buscar otras oportunidades. Pero cuando salgo y renuncio a ese trabajo me di cuenta que yo no sabía hacer absolutamente nada más. Y ahí empieza mi desierto. Claro. Ahí empieza lo más jodido, digamos. ¿Quién fue el que te, digamos, te influenció para ser emprendedor, digamos, para empezar a hacer cosas? Mira, en ese entonces ya un tío mío era gerente de una empresa de amoblamientos muy grande en el país. Sí. Pero mi tío empezó lijando muebles ahí, así que él ya era un ejemplo de superación para mí, Mauricio González. Un saludo ¿Vive? para él, sí. Mauricio González. Ojalá que nos esté Saludamos. viendo. O seguramente lo va a ver. Le mandamos un abrazo grande. ¿Él está en Colombia? Saludos. Sí, está en Colombia. Fue el primer ejemplo, digamos, en la familia, de las generaciones que yo vi que como que la rompió, le estaba yendo bien y yo lo tomé como referencia. Y Fue el primero, sí. discúlpame que te corte, fue el primero de la familia como en triunfar, digamos. Sí, en tener un título universitario, era tío triunfar. tuyo, hermano de tu madre. Hermano de mi madre. Mirá. Él, Qué en loco ese eso. momento era emprendedor él o trabajaba bajo No, relación de empezó dependencia lijando, con... Él empezó lijando muebles ahí por un salario mínimo. Mirá. Mirá qué grosso. Empezó a destacarse, posteriormente la empresa le ayuda a estudiar y hoy día es gerente de la empresa. Tremendo. Entonces él era mi referente, pero yo no sabía hacer nada, no sabía yo nada de mueblería. Mi mamá es modista, trabajaba en la zona más baja de la ciudad en un taller de costura donde hacían mochilitas. Che, te voy tirando random de Colombia, sí, porque los teleféricos, eso que hay, lo vi el otro día en un IRL que hizo un streamer que iba a un barrio de Colombia. Y creo que en Cali se tomaba, no sé si en Cali, no quiero meter la pata. Medellín. Ah, Medellín, amigo. Que son como unos teleféricos. Sí, hay mucho. Diego, ¿vos lo viste? Ah, ¿te va a la mierda? No, ya vuelvo. Ah, bueno. Bueno, Ro, te cuento Sí. a vos. Son como Te escucho, unos. Es amigo. como, ¿viste el teleférico del de Bariloche? Sí, sí, sí. Pero que atraviesa un montón de ciudades. Amigo, ¿Cómo es? Contanos, verdad? Steven, a Sí, ver. es verdad. ¿También lo que digo? En Medellín está el teleférico de Medellín y Oh. bueno, ves todo desde arriba. Qué lindo. Hay- Medellín, En amigo. Cali no vamos. hay. En Cali no hay. No hay en Medellín. ¿Medellín fuiste? ¿Conocés vos Medellín? Sí, viví un tiempo en Medellín también. Ah, bien. Fue otra historia y no que se hace muy largo. No tenemos un montón de tiempo todavía. Nos falta. Igual yo quiero llegar ¿cómo elegiste Argentina? Bueno, allí ya, Porque ya este casi destino, vamos a llegar. nuestro país. Después del desierto, bueno, Sí, viene la tierra prometida. tremendo. Mi mamá trabajaba de modista Sí. haciendo, ¿cómo le llaman acá? Riñoneras. Sí, sí. Pero ganaba muy poco y yo estaba en la casa al pedo, no encontraba trabajo, entonces yo le dije, ma, pues yo estoy haciendo el aseo acá,
yo ya estoy grande, ven y yo voy a hablar con tu jefe si me deja ir y te ayudo al menos. A cortar hilos, no sé. Cualquier cosa. Sí, Enséñame a manejar la máquina. Entonces fui, empecé a aprender a manejar la máquina de coser, le ayudaba a mi mamá. Y eso era un segundo piso y en el primer piso había una tapicería. Sí. Entonces yo cuando salía, los sábados veía que los tapiceros salían contentos. Yo le decía, ¿por qué ustedes están tan contentos? No, mira lo que me gané. Claro, ganaban, bueno, en ese momento ganaban 2.5 salarios mínimos, Una Bien. banda. que era una banda, y el trabajo no era tan matador como otros empleos. Claro. Entonces yo empecé a ver eso como una oportunidad y yo decía, qué bueno sería ser tapicero. Y mi mamá también me decía, tú tienes que ser tapicero. Mirá vos. Pero los tapiceros no les gusta enseñar. Claro, porque te Ahí sacas venía el lo- laburo, ahí venía lo supuestamente. jodido. No les gusta enseñar porque entre más hay, Claro, piensan que hay Claro. que van a... demanda, sí, entonces sí. bajan Claro. los salarios, todo eso. Entonces, el jefe de mi mamá, al ver la situación de nosotros, era una persona que empatizó mucho con nosotros Sí. y me dijo, ¿vos te gustaría aprender? Yo puedo hablar con el hombre de abajo para que te enseñe. Y yo, sí, a mí me gustaría aprender. Y fui a hablar con el hombre y adivinen qué dijo. Que sí. Que no. Que no. Oh. Que no te quería enseñar, digamos. Dijo, no, yo no El enseño. perro viejo. No come no ni deja come comer. ni deja comer, Tiki. Pero No. entonces ahí es donde viene el proceso, ¿no? Yo empiezo a recordar Claro. lo que viví en el ejército, lo que viví en mi niñez. Entonces yo digo, hay un no. Ahí En voy a mi- golpear de en vuelta. mi lenguaje, eso no es un no. Claro. Claro. Entonces empiezo yo a pasar, le sonrío al hombre, ¿cómo estás? Claro, le Un querías caer bien. dulcecito, pasaba. Estrategia. Ya el hombre me empieza a saludar también. Cuando ya me da mínimo de confianza, me quedo ahí hablando con él y le digo, hey, te tengo una propuesta. Porque ellos tenían una labor que era cuando llegaban los sillones a reparar, hay que destapizar y hay que sacar grapa por grapa. Ese es el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo sucio. Entonces nadie Claro. lo quiere hacer. Entonces yo le digo, yo te tengo una propuesta. Yo voy a trabajarte a vos de 7 a 4 todos los días y voy a hacer el trabajo sucio. Pero tú me vas a enseñar este trabajo gratis. Claro, qué propuesta. Y entonces el hombre se deslumbró porque Y ya no sí. tenía que hacer ese trabajo. Claro. Y me dijo, empiezas mañana, pero si me faltas un día, no vuelves más. Oh. Ahí te la hizo difícil. Empezó así, claro, era horrible ese trabajo, se me pelaban las manos feo, pero sí, yo iba más o menos aprendiendo, me daba la oportunidad de por los lados ir aprendiendo. Y en medio de ese proceso abren unas convocatorias en la empresa de mi tío. Sí. Entonces mi tío me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo le conté, estoy en un taller, estoy aprendiendo esto, pero no sé. Claro. Entonces él me dijo, mira, yo te puedo ayudar a que te llamen, pero ya la prueba no tengo nada que ver. Claro. Entonces yo dije, no, pues dale, vamos. Y fue así. Y me llamaron, hice la prueba, 5 personas, tomaban 3. En el laburo de tu vieja. En el del laburo de mi vieja abajo, Abajo en el- trabajé 3 meses Ah. gratis, sin sueldo, Y este hombre te Para dio, te aprender. tiró a otro centro. para aprender. Y ahí mi tío, que trabaja en la empresa ya, La empresa que Grande. ya estaba establecido. Sí. ya establecido, que obviamente ya un sueldo fijo, era en blanco, todo, era una oportunidad para mí. Y él me dice, yo te puedo ayudar a que te llamen, pero la prueba No te aseguro que te van a... no tengo yo nada que ver, porque no te pueden tomar si no sabes. Y Claro. yo le dije, yo sé, pero sé lo básico, le dije. Y me dijo, probá. Sí. Entonces, claro, la prueba eran 5 personas para hacerla corta, tomaban 3. Y cuando muestran lo que hay que hacer, era justo lo que yo no sabía. Uy, no. Uy, boludo, qué mala leche. Esa que me ponía a llorar. Unos quilombos, tirame una. Sí, decía mi uno. oración era esa, Dios mío. Por favor. Un centro, una. Uno lindo. Una, Claro. Pero, Claro. pero es la actitud, ¿viste? No tenía una actitud triste Claro. o de negativismo. Eso es Mi clave, actitud era eso como es que clave. yo sé que en algún momento me vas a tirar una y la voy a aprovechar. Bien, sí. La voy a aprovechar. Me encanta. Entonces, colocan las 5 personas, entonces yo veo un morocho grande, que las manos así grandes. Yo decía, este tapicero es de los buenos. Entonces me le acerco y le digo, pana, yo no sé, pero necesito el trabajo. Y él me mira así y me dice, ¿y qué haces aquí? Y yo le digo, necesito el trabajo. Y se para al lado mío y me A dice, uno que estaba que estaba convocado haciendo la como prueba, vos. pero claro. se veía que era el que más La sabía. tenía clarísima, chabón. Sí, entonces me dice, hacete al lado mío y haga lo mismo que yo. Yo voy a tratar de hacerlo despacio, haga tal cual lo que yo hago.
Él estaba haciendo la prueba, Steven, conmigo. también. Sí, pero él se veía que ya él La era el tenía que más clara, sabía. claro. Entonces yo antes de la prueba tuve un espacio y le dije que me ayudara. Entonces él dijo, si veo que te estás quedando, avanzo y te quedas, porque son Claro. 3. Oh, Entonces empieza la prueba y yo trato de agarrar el ritmo y él en medio de la prueba ve que no estoy llegando y él avanza, ¿no? Quedó de segundo por culpa mía. no. Bueno, yo pude, gracias a él pude hacer la prueba, pero quedé de cuarto. Ay, claro, ¿Y no te quedaste convocaron? dentro de los Entonces no me convocaron, yo me fui para mi casa triste. Oh, Eh, boludo. Y tu tío bajón para Y mi tío no, yo no le escribí nada a mi tío pues no me gustaba molestarlo y mi tío es muy profesional, entonces no le escribí absolutamente nada. Y cuando pasaron 5 días recibo una llamada y me dice Steven Burbano y yo le digo sí, te estamos llamando de la empresa, queremos contar con tu servicio. Ahí vino la buena, Steven. Bien. Ahí en la buena, entonces claro, yo me coloqué a llorar otra vez, era re llorón. Esta de verdad. ¿Querés llorar? Llora. Es clave, es clave. Claro. Llorar es clave. Fui- Ojo, la gente no sabe, pero las Fui- lágrimas son clave. Para mí eso era la gloria. Claro. Las lágrimas son Algo vieron, Sí, algo amigo, vieron ahí es esa, que- boludo. La gente lo sabe. Garpa. Sí. Y te llamaron. Llorar mirá en vos. silencio y en secreto que algo Acá va a pasar, estamos papá. hablando de qué edad, Steven. Ahí yo tenía ya 21 por ahí. Bien. Estamos Espectacular. estamos ¿Viste? llegando a los 23, que es a donde yo quiero llegar. 21 por ahí ya tenía. Voy y bueno, hago los exámenes médicos, todo bien, empiezo mi trabajo, me Sí. dicen este va a ser tu salario. Sí, ¿Era buena guita? era un salario mínimo, pero de acuerdo a tu capacidad después te bonificaban y ganabas más. Bien. Bien. Pero yo ya tenía el ejemplo de mi tío. Claro, ya tenías como una guía, digamos. Claro, yo dije, si yo aquí trabajo bien, soy disciplinado, aparte por mi esfuerzo puedo surgir y él es una ayuda para mí. Claro, más vale. Entonces, Tenerlo ahí. Claro, porque Bien. es una ayuda. Y entonces cuando llego a la empresa empiezo a preguntar que qué pasó, por qué me llamaron a mí si eran solo 3. Y yo digo, ¿dónde está el otro? Faltaba uno y me dicen, no, llamamos 3. Tú fuiste de los 3. ¿Y qué pasó con otro? Y resulta que había otro que quedó de tercero, pero tenía una actitud muy egocéntrica. Como que Se era la muy creía el chabón. A la psicóloga le decía, sí, yo sé eso. No, eso es fácil. No, yo tengo otras maneras mejores de hacer las cosas. Y se comportaba un poco despectivo y desabiondo, ¿no? Que se las sabía todas. Claro. Sí. Entonces, el comité de la empresa tomó la decisión de que no lo iban a tomar a él por más que supiera y que me iban a tomar a mí. Amigo, la empresa Wow. era grosa, digamos. Nacional, sí. O sea, decir una empresa mega de. Sí. Colocar algo así como el polo maderero acá. grosso. Enorme, boludo. Es algo así grosso. ¿Cuántos años? Una Sí. bendición tremenda, ¿no? Sí. Me encanta. Escucha, ¿cuántos años tuviste ahí? Allí trabajé un año. Un añito, Rosy. ¿Qué? Ya estamos a los 22, Vamos, digamos, vamos 22. llegando. Sí. 22 pasados, ahí trabajé un año, que fue el año que estudié en la universidad, que Sí. fue el detonante. Yo trabajaba de 7 a 6, 7 de la noche todos los días. Iba en bicicleta. Yo tenía una moto, la vendí para pagar el primer semestre de la universidad. Claro. O sea, estabas invirtiendo full Sí. en universidad y no alcanzaba. Agarré la bicicleta, era media hora de trayecto. Salía media hora para ir a la universidad y después era 40 ¿Tomabas minutos. subte o No, algo? no, Todo puro bici a bicicleta. gamba. Bicicleta, sí. Unos gemelos, 10. Unos gemelos Claro. así, boludo. Bicicleta. Flaquito. Encima la gente, lo que no sabe la gente, que el servicio militar y eso te prepara, amigo, porque en la policía o Mucho en el servicio entrenamiento. militar te cagan a palo. Sí, y te físicamente hacen correr te ayuda. mucho. Claro. O sea, te hacen correr mucho, bueno, después todo lo que es, no sé, salto militar, lagartija, sentadilla, plancha, Entrenamiento parate y del firme, fuerte. horas, pero horas y horas. El Tremendo. servicio, a nivel militar es mucho más, Más más severo, exigente más severo. que lo que es a nivel policial. Sí. Pero nada, datos Tremendo. que no le importa a nadie, pero a nosotros sí porque lo sufrimos. Claro, ustedes vivieron la experiencia. El Morphy, Qué valor. nos fuimos, Tal bueno, cual, después te iba a sí. preguntar, ¿Sabes? ¿viste la comida? Siempre te dice, pero siempre hablas del ejército, cuando yo era soldado. Sí, boludo. No. Yo cuando era vigi, es Mirá vos, esa, mirá. boludo, es esa. Y lo que pasa que deben ser cosas que te marcan tanto. Te Claro, enseña sí. tanto, Claro, amigo, es te tremendo. enseña tanto. Che, Rey, a los 22, entonces a los 23 dijiste, explotó la bomba. Bueno, no aguantaste más. Imagínate, estoy ya pagando, ya lleva sí, aproximadamente fue un año pasado que yo empiezo a pagar mes a mes la universidad.
Sí. que se llevaba la mitad del salario mío, con la otra mitad trataba de ayudar en casa y era un esfuerzo terrible y yo me estaba esforzando mucho para estudiar. Cuando al año pasado recibí un correo de la universidad donde la carrera que yo estaba estudiando en la universidad la cierran totalmente y sin motivo alguno. Había un hecho de corrupción en una universidad privada, un hecho de corrupción. Se chorearon todo. Se chorearon todo, cerraron la carrera en sí, no la universidad, pero algunas carreras las cerraron por temas legales y demás. Y entre eso estaba la carrera mía. Oh. No te devolvían el dinero, te dan un voucher para una universidad, para otra universidad que no la conocía nadie, que no valía la pena invertir allí. Y yo digo, perdí mi dinero, Claro. mi esfuerzo, mi tiempo. Vos cobrabas Otra igual traba. No, lo del servicio militar ya no. Ya no. Claro, No, una no, vez que te el- fuiste, Ahí ya quedó ahí. ahí ya estaba en la mueblería y con mi salario, la mitad de mi salario se me iba pagando la Y universidad. no estabas, digamos, tenías alguna inquietud de que no estabas, necesitabas seguir haciendo cosas. O sea, empezaste a buscar la vuelta y decir, che, boludo, no, esto de estudiar no puedo estudiar porque no tengo un mango. La que puse, la perdí. Claro, la que puse la perdí. Otro fracaso más, empezaste a Sí, sentir entonces eso, ahí digamos. yo dije, me tengo que ir del país. Ujú. Ya se me metió a la cabeza que yo tenía que irme del país. ¿Tenías a alguien vos acá en Argentina o algo No, así? nadie. No era nadie, un En conocido, ese nada. entonces tenía Steven, una- en principio ibas a venir a Argentina, porque no me acuerdo si me habías contado eso. O habías decidido irte a otro lado y de repente Yo después empiezo a se dio. estudiar los destinos Sí. y Argentina no estaba en mis planes por ese motivo, pero tenía una tía en España y una tía en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, imposible. Claro. Imposible por temas de visa, por un tema de inversión. No tenía el dinero. No es tan fácil, claro. Después quedaba España, que era mi principal destino en ese momento. Tenía una tía que me podía recibir. Pero justo en ese momento había un amigo mío que estaba de vacaciones en Colombia y me lo encuentro y me dice, hey, yo estoy en Argentina. Llevo 2 años trabajando en Argentina y vámonos para allá, me dice. Entonces yo digo, ¿y cómo? ¿Y cómo es? No, vamos y yo te ayudo a conseguir trabajo y eso. ¿Lo conozco yo, Steven? Esteban. Ah, Esteban. Ah, Esteban, Esteban, lo ahí va. conocemos, sí. Entonces yo dije, no, pues aquí fue. Agarré $500 que tenía y chao. Mirá vos. ¿Cuánto te salió el pasaje, te acordás? Y el pasaje costó colocarle $350 en el momento en bus. Vinimos en bus, Ah, en Bondi te viniste. en Bondi. El culo cuadrado, boludo. Sí, Ey. en Una Chile, banda de no, oro. en Chile me quedan 150, ¿no? No, no. En no, Chile, esto es en muy Chile, loco, boludo. en Chile nos No, bajan. O sea, agarrate 500 crocante, 350 te di para el pasaje y No, pero 150 pará. te quedaban acá, en mano, en bolsillo. Claro. Qué locura, ¿no? Wow. No, qué locura venirte en Bondi de Colombia. Viste que no querés ni tomarte el Bondi acá a Quilmes, imagínate venirte de Colombia. Sí, terrible, pero no, por la inexperiencia. En Chile había una problemática con los extranjeros, con los colombianos que estaban haciendo desastres. Entonces ya saben cómo es el tema en Chile. Nos bajan en la frontera de Chile y nos dicen, Sí. ¿ustedes son colombianos? Y nosotros decimos, sí, ustedes no pueden pasar por aquí. Otra Medio traba una, más. medio una discriminación. Y yo le dije, sí, medio discriminación. Y entonces yo le dije, Qué pero yo chileno, no me voy a quedar en Chile, Son voy para jodidas las Argentina. Los chilenos son Pero jodidos. pará, Steven. Tengo ay, el pasaje para Argentina. Claro, pero pará. dicen, no, ustedes no pueden pasar por aquí. Steven, pero pará, vos tenías, o sea, vos de Colombia viajaste a Chile. Compré el pasaje. Bajabas ahí y te tenías que tomar otro colectivo. No, era el mismo. Pero sí o sí Pero teníamos en que los pasar por ahí. controles no En lo los dejaban controles. pasar. Claro. Pero No. que había estaba restringido, Migración digamos. no. Migraciones Eh, no. Derecho a admisión de ellos. Ah, mira. Son colombianos, ustedes no pueden pasar. ¿Y quién nos Sí. responde el pasaje? No, ustedes no pueden pasar. Nos dejaron allí en la frontera tirados. No. Yo tenía $150, no sabemos qué hacer. Y ahí empezó la odisea por Bolivia. En Bolivia se me acabó el dinero. En Bolivia era otra odisea para entrar acá. Ah, parece. Wow. Ah, No es que saliste de allá y te bajaste acá y te. que vos te Ya todo imaginaste que el loco acomodado. bajó en Ezeiza, ¿no? Claro, La parte que VIP. se bajó en el Claro. del Bondi y Ah, no, ya empezó ¿Cómo a se te laburar. capo. complicó? Tremendo. Sí, en realidad nos ayudó a llegar a lo último un mochilero que conseguí, que nos hicimos amigos en el camino. Y ellos se las saben todas, ¿viste?
Claro, Mochilero. conocen. Ya van y Mochilero, vienen. la entran y salen. migración decía esto, te vamos a ayudar con esto y hasta sin dinero. ¿Y No por sé qué te cómo fuiste a hacer. Bolivia? Porque, digamos, en Chile no podías pasar para otro Claro. lado. Digamos, te viste Como no trabado pudo. ahí. No. $150 te quedaban. Vos estabas vos y tu amigo. Sí, éramos 3 amigos, pero mi amigo sí lo dejaron pasar porque él tenía papeles de acá. Ah. Claro. Entonces ella- quedamos 2 que no Que no sabíamos pudieron. nada. ¿Vos con quién te Wow. viniste? Con Cristian, Ah, bien. un amigo que sí, ¿Él está acá todavía, Steven? él está acá todavía. Actualmente está de vacaciones en Colombia, pero está acá. Mirá Bien. qué bueno. También del mismo barrio, ¿no? De donde yo vengo. Para, algo importante que no dijimos. Las playas de Colombia. Hermosas. Vamos a ir. Queremos ir a Próximamente Colombia. vamos a un esfuerzo de producción y vamos a ir a las playas de Colombia. San Ey, Andrés, ¿no? San Andrés, sí, San Andrés. ¿Fuiste vos? Cartagena, ¿Conoces? Fui a San Andrés, es hermoso. Qué El lindo. mar de Ay, los 7 santo, colores. señor. Qué lindo. Por Wow. favor. Ya vamos a llegar, Es si Dios hermoso quiere. San Andrés. Queremos cumplir sueño acá nosotros. Bueno, llegaste a Argentina. Llego a Argentina Con una todas vi- las trabas. Con pero todas llegaste. las trabas, Sí. sin dinero, sin nada. Sí. Tenía a mi amigo acá. Él me presenta al jefe. Nos Sí. metemos en una habitación 5 o 6 personas. Durmiendo todos ahí juntos. Y bueno. ¿Qué año eso fue? ¿Te acordás? Y eso fue hace 10 años. Ah, el 2000... 2014. 2014. 2014. sí. 2014, ahí está. 2014. Claro. 2013, 2014. 2013, 2014. A los ¿Qué, y qué? ¿Y él te 23 lleva de- laburo? Sí, A Ro. los 23, a tus 23 años. Sí, ya Bien. tenía 23. Llego acá, es que no sé, a mí me perseguían las malas noticias y yo decía, No, Dios boludo, mío, estaba llego, salado, amigo. llego acá y el primer mensaje fue, Steven, se mató un primo tuyo en un accidente de tránsito. Oh, No. Un primo mío que éramos, Carne Junior. sí. como hermanos. Y aparte él cuando se despidió de mí lloraba y me decía que te vaya bien, no sé si te vuelva a ver y Fua, sí, no. tremendo, amigo. no puede ser. O sea que estabas acá, digamos, vos llegaste con laburo, te pudo conseguir un laburo este amigo No tuyo. fijo, no fijo, pero sí el jefe de mi amigo me ayudó mucho. Y para recalcar que cuando empecé a trabajar, nosotros trabajamos en la calle, en el tema de cobranza, y los argentinos me sorprendieron porque yo ya venía prevenido con el tema en Chile, y los argentinos, no, apenas llegaste, ¿qué necesitas? ¿Tenés dónde vivir? ¿Tenés para comer? ¿Necesitas plata? Solidaridad, digamos. Tremendo, tremendo. Entonces, la gente, las personas de acá, hicimos clic de una, muy lindo, me sentí muy bien aceptado y bueno, eso fue una buena señal para decir que este país era el ¿Te indicado. sentiste cómodo? Aunque en las noticias decían lo contrario, Todo ¿no? lo contrario, claro. Qué Mirá lindo. vos. ¿Qué tenemos, Ro, por ahí? ¿Mensaje tenemos, Gusti? Estamos viendo ¿Tenemos mensajes. mensajito? Si hay audios, Hacker. Los va a tirar el Hacker. Buenas, muy recomendable los sillones de Carvan. Yo hace aproximadamente 5 años le compré un sillón al parcero de la mejor tela, la tela lavable, y la verdad que es hasta el día de hoy que cualquier enchastre que haga sobre el sillón lo puedo limpiar con facilidad, así que más que recomendable. Saludos. qué grande. Qué grande. Muy Vamos, bien. Carvan Sillones, che. Sí, la verdad que son súper. ¿Cuánto son tiempo súper locos, tenemos? Pero la historia es recomendamos. re larga. Tenemos, ¿cuánto falta? Y No, tenemos ya estamos los casi últimos media 30 hora, queda minutos. media hora. Media pero todavía hora. falta. Vamos Media a hora. ir. Nosotros, Tenemos- este programa viene dedicado, o sea, Para vos especialmente a hoy. vos, Para amigo. vos, sí. Esto pues para nosotros es muy nutritivo para el Sí, programa. sí, Sí, súper sí, sí. Nos interesante. encanta porque, loco, o sea, es un chabón que la viene remando hacia una banda de pibito y las posibilidades están en todos lados, Ro. Claro. Acá en Argentina, en España, donde vaya, no es No, una y cuestión sabés del que- país, es Claro. una cuestión de acá y Eso, de eso, acá. eso, ahí es amigo. donde queremos llegar. Está bueno esta parte donde hoy Steven es un empresario, ¿no? Sí. Y pudo superar todos esos obstáculos, pero también es la parte del proceso, ¿no? Que es la parte que nadie ve, porque viste que todos dicen, che, mirá qué bien que le fue, o Steven Claro. Bot, mirá el auto que te compró. Mirá por todo lo que pasaste. Y mirá La todo gente lo no que lo sabe. tuviste que transitar para poder hoy estar en el lugar que estás. Así ¿no? es, totalmente. Y no todos estamos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Ante tantas frustraciones, ante tanta adversidad, para al fin, algún momento estar ahí en el podio, ¿no? Así es. Así Y que- esto es para todos, ¿eh?
para Sí. todos. Ese es el mensaje real que hay que dejar, de que no hay que rendirse, hay que meterle, hay que seguir, pase lo que pase, no te va a ir siempre bien, va a haber momentos que van a ser duros, momentos donde va a estar todo oscuro, donde parece que no va a funcionar, ahí es donde más le tenés que meter, ¿o no, Sí, Steven? Ese es el- nunca puedes dejar que tu corazón se apague, nunca puedes dejar de percibirte como un ganador, como que tú no lo mereces, no puedes pensar así, siempre tenés que tener ánimo. Imagínate, más de 10 años con malas noticias. Claro. Y es difícil porque sería mentir decir, ay, nunca me sentí frustrado, nunca me quejé. No, con porque todo la lo que nos verdad estás eran contando. situaciones difíciles y la vida es dura. Sí, amigo. Sí. Todos. Hay que Es que saber enfrentar. todos los emprendedores que quieren lograr algo tienen que saber que van a pasar por momentos que no van a ser los mejores ni los más favorables, ¿entendés? O sea, Exacto. hay momentos de todo tipo, y el que no esté dispuesto a poder pagar el precio de todo eso, y es muy difícil llegar hasta la línea de llegada, digamos. Tal cual. Y es importante también recalcar que hay momentos donde uno tiene que hacer un clic y decir, me cansé de esta situación. Claro. Voy a cambiarla, cueste Buscar el cambio. lo que cueste. Porque yo podría haberme quedado en casa, Claro. en la empresa, recibiendo un salario promedio y quedarme ahí cómodo. Claro. Pero yo decía, yo con eso no voy a cambiar mi vida algún día. No voy- Steven, te tuvo que Tremendo. doler, porque Nachito siempre dice que uno cambia cuando realmente, cuando duele lo suficiente. ¿Vos sentís que llegaste a esa parte de decir, che, loco, esto no va más, yo ya no, estoy superado y voy a ir por todo, digamos? O sea, ¿sentiste eso de ese quiebre interno de decir, ya no puedo más, tengo que meterle y hacer un cambio de mentalidad, un cambio en mis vínculos, un cambio en mi forma de ver las cosas? Totalmente, tiene toda la razón, pero yo voy a agregar algo. Sí. Haces el clic cuando no solamente te duele a ti, sino que vos sabes que le duele a los que están demás, alrededor tuyo. Claro, eso es clave. Y que quizás ellos ya no tienen la edad, no tienen la capacidad, no tienen las herramientas Claro. para lograrlo, y quizás tú eres la única Claro, esperanza. dependen de vos, claro. Entonces cuando Igual que responsabilidad, es una tomarlo desde responsabilidad ese terrible lado, ¿no? cuando Claramente. ves a tus padres o a tu familia, quizás un arroz con huevo es delicioso, es mi comida favorita. Pero quizás comerlo todos los días Claro. y decir otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, eso en realidad, más el dolor personal, Claro. es el dolor de los demás. Tremendo. Porque nacimos para servir. Y sí. Y eso es lo que te impulsa. El Tremendo. amor por los demás, por tu familia, por la gente que amas. Ese es el verdadero impulso que tenemos para romper esos paradigmas y romper esas cadenas y esas Tremendo. formas de vivir. ¿sí? Amigo, y qué bueno usar la adversidad para poder transformar nuestras vidas, porque a Claramente. veces vemos todo oscuro. A todos nos ha pasado momentos duros, donde por ahí nos faltó, donde por ahí no nos podíamos dar los gustos que nos queríamos dar, donde sabíamos de que, no sé, de que por ahí nuestros viejos, nuestros padres no nos podían dar por ahí, no sé, a veces hasta las cosas básicas, a veces, no sé. Y qué bueno que hayamos podido usar esa adversidad para transformar nuestras vidas, ¿no? Así es. Y uno aprende a valorar de otra manera cuando está llegando digamos, a los logros, donde vas consiguiendo cosas, empezás a valorar las cosas de otra Totalmente. manera. Y sabes que hay dos tipos de emprendedores, que es el emprendedor que se le da y se va más a lo material, ¿viste? Claro. Como que el auto y está bien todo eso porque hace parte, ¿no? Pero el único objetivo es el material. Claro. Pero el emprendedor que ha sufrido, el emprendedor que ha sido golpeado, que ha pasado este proceso, ya usa el dinero como un recurso para servir. Entonces, excelente lo que disfruta decís, la amigo. comodidad porque a todos nos gusta la comodidad, pero Sí. ves el dinero, tienes una relación con el dinero diferente y ya, digamos, esos valores que tienes ya no tienen un precio. Coincido con vos. Claramente. Y el otro día, que bueno, que nos tocó, que nos visitó Carly, yo le preguntaba, Carly, ¿qué hay después? ¿Viste? Porque, a ver, Steven, vos pasaste, y yo y muchos emprendedores, por ahí pasamos momentos de escasez, de por ahí no darte todos los gustos que te querés dar, de que, no sé, de que haya necesidad de X cosa y demás, ¿no? Y yo le preguntaba a Carly, una vez que llegás, ¿qué hay? Porque una vez que vos, y está bueno preguntártelo también a vos, ¿no? ¿Qué hay? Porque vos decís, bueno, logré, llegué, la empresa la posicioné, ¿no? Como emprendedor posicioné mi empresa, me compré el auto. Mi hija en un momento tenía un par de zapatillas, por decirte algo, hoy le puedo comprar 10 pares. ¿Entendés? ¿Qué hay después? Porque, a ver, lo material no es todo, Steven. Llega un momento que los emprendedores y la gente que entiende o que también tiene como ese grado de
de entendimiento hacia la persona que recién se está iniciando, ¿no? Tenés como eso, a mí me pasa que yo veo un emprendedor, alguien que tiene ganas de qué cosa y me agarra empatía, eso sí. de, claro, Sí. esa empatía, esa era la palabra justa que no me salía, la empatía, ¿no? ¿Y qué hay después? ¿Qué hay después? ¿No? Que para vos, ¿qué hay después? Porque ya te digo, te compraste el auto, viajaste a donde quisiste ir, ¿no? Y lo que coincidamos con Carly es que es poder colaborar con el otro, ir a ver cómo podemos transformar la vida de la otra persona. Bueno, Improx es un poco eso, Bruni. Sí. Es tratar de transformar la vida de las personas. ¿Mediante qué? Por ahí la... Nosotros acá mismo, o sea, la gente que está acá, hay gente que trabaja y que cobra un sueldo y que por ahí era un momento complicado de su vida y se acercó. Y esto va surgiendo, es increíble, pero es real. Sí, sí. Gente que trabaja ahora con nosotros que por ahí hace 2 meses estaba por ahí mal en una situación complicada y pim, viste, llegó este momento y bueno, y así ayudarnos entre todos, Sin duda. digamos. Sí, ni hablar. Sin duda, Bruni, y creo que lo lindo creo que a ver, ¿cómo te lo puedo expresar? Lo lindo de los emprendedores es cuando en su corazón empieza a sentir las ganas de que su alrededor cumpla los sueños que tiene también. No Totalmente. solamente los de uno. ¿Me entendés? Cuando uno tiene esa motivación me pasa de que decir, che, ojalá que Bruni, no sé, hoy lo veo que él está en esta posición de líder de este grupo porque lo veo como como que lo hace muy bien, ¿me entendés? Y ojalá que explote. Y yo sé que el deseo de él es lo que le gusta. Y a mí me pone feliz, ¿entendés? Colaborar, digamos, hoy con Nacho pudimos armar este estudio, armar este canal de streaming y lo compartimos con Bruni, con Rosy, con un montón de gente que Desinteresadamente. tiene sueños. Exactamente, Totalmente. ¿entendés? Eso es clave, desinteresadamente, y a veces no es todo tampoco plata también, ¿viste? Yo siempre pongo el ejemplo, ya lo conté un montón de veces, pero en un momento cuando por si no sabías, cuando yo un poco la relación con Diego se había alejado un poco, me encuentro, y yo jamás le pedí plata ni nada por el estilo, pero a mí no era la plata lo que me llamaba, a mí lo que me llegó fue el mensaje que él me dejó. Claro, Yo tremendo. estaba en un momento también bastante oscuro, en un momento de adicciones, en un momento de muchos problemas personales que también me afectó a mi familia y demás. Claro. Y Diego, él tranquilamente me había dicho, ¿cómo andás? Tranquilamente, ¿cómo andabas, Bruno? ¿Todo bien? Bien, un abrazo, un beso, listo, che, seguí tu camino. Chau, si nosotros no teníamos relación, digamos, prácticamente. Amigo, ¿es así o no? Sí. Estábamos bastante alejados, por una cuestión mía, no de él, sino que él siempre me ha querido llevar a conocer a Dios, etcétera, etcétera. Que bueno, yo estaba medio reacio, pero por problemas, ¿no? Y ese mensaje que él me dejó a mí, ya sea que siempre me invitaba a la igle, o que siempre me decía, che, boludo, con la capacidad que tenés, estás viviendo para el sueño de otro, o estás postergando cosas para vos. Entonces no es solamente lo material, que en este caso es Diego, Nacho, sos vos que seguramente ayudás, y así todos podemos ayudar, pero a veces una palabrita para alguien que está en el fondo del océano, o que está en ese momento oscuro, viste que a veces estás, y bueno, Es un a montón. veces la palabra es que la ley universal es así, Bruni. Cuando vos te empiece a ir bien y tenés la posibilidad de soltar algo, ¿entendés? Hay muchos que juegan ese partido de truco de no querer soltarte una cosita que te pueda ayudar porque Claro. por ahí tienen miedo de que le vaya mejor que vos. Sí. Yo la verdad que en eso soy muy abierto y no es que me guardo las cartas para mí. Yo sí te puedo colaborar con un contacto que a vos te pueda ayudar o una palabra o veo un potencial, porque a mí me pasa también de que veo una persona y digo, che, qué potencial que tiene, y por ahí a veces a la persona media frustrada con lo que está haciendo. Me pasa bastante eso. ¿Entendés? Que te pones a hablar con alguien y decís, che, la verdad que lo que estoy haciendo no me gusta, o no estoy conforme con lo que gano. Y si uno le puede sembrar esa semillita y decirle, che, mira, hay una posibilidad, cambia tu forma de ver. A ver, ¿con quién te estás vinculando? Claro. ¿Quiénes son los que te están hoy influenciando, rodeando, claro. rodeando, ¿entendés? Fíjate un poco al alrededor. A ver, ¿quiénes los que tenés alrededor son los que también te hacen quién sos, ¿entendés? Tremendo. Totalmente. Entonces, esa parte es importante. Y no quedarnos siempre con la info nosotros. Hay que largarla Claramente. porque eso te trae más después. Justamente lo que compartía Steven, ¿no? Sí, me quedó sonando mucho la pregunta que hiciste, ¿qué hay después? ¿No? Eso, Esa pregunta ahí no. quería ir ahí. Yo creo que nos la hacemos, quizás muchos nos la hacemos cuando compramos nuestro primer auto, ¿no? Que nos sentimos re emocionados, Sí. nuestro primer auto, y cuando lo tenés, lo manejas y a los 15 días como que, uy, pero me siento igual que cuando andaba en moto o en el bondi, ¿qué pasó Claro. aquí?
Claro, Te entusiasmaste Sí, por sí, un sí, ratito sí. nomás. Entonces, claro, vemos que eso es pasajero. ¿Y qué hay después? Claro. Después hay luz o oscuridad. Nosotros, los seres humanos por naturaleza, siempre queremos pasar primero, cubrir nuestra necesidad básica. Eso es lo que nos impulsa a trabajar, a obtener recursos. Eso es naturaleza. Sí. Después, cuando tú ya pasas, que ya cubres el alquiler o tienes tu casa, tienes el transporte cubierto, tienes quizás lo básico cubierto, Sí. está un punto donde los seres humanos, al tener más herramientas, nos podemos volcar al placer. Entonces usas esos recursos para satisfacerte a vos mismo. Entonces muchos con dinero empiezan a buscar mujeres, empiezan a la joda, empiezan a hacer todo lo que como Adicciones, humanos sí, te sí. puede generar algún tipo de placer. Sí, placer es... Y exacto, es por eso que la relación con el dinero es tan importante. Y después del placer viene el poder, ¿no? Por eso vemos que la política siempre ha sido corrupta, es corrupta y siempre va a ser corrupta. Claro. Entonces vemos eso. Igual quiero dejar claro que el problema en realidad no es el dinero, sino en lo que nos vamos convirtiendo cuando tenemos Ahí dinero. voy, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos con el dinero? Entonces, tú puedes tomar la decisión de decir, hey, ya me está yendo bien, estoy ganado y ahorita que tengo un vacío existencial, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llenar con placeres, voy a usar estos recursos para llenarme de placer, para vivir mi vida así, vanamente, y tú empiezas a probar placeres. Quizá a todos nos ha pasado, empiezas a probar cositas y dices, hey, pero esto no me termina de llenar. Claro. Entonces, tú decides si quieres seguir en eso o te relacionas mejor con el dinero. Cuando ves el dinero desde la empatía, Sí. desde el servicio, tu vida se transforma, porque cuando cuando das un consejo, cuando puedes aportar económicamente a alguien en un mercado o en un emprendimiento, la plenitud que eso te da es inigualable. Sí, amigo, coincido. No existe ninguna droga plástica elaborada en un laboratorio que te pueda generar la misma emoción que te genera el servir a las personas. Entonces tienes realmente dos lo que te caminos. llena. Eso te lleva a la luz, eso te acerca a Dios, eso te lleva a tu mejor versión. Igual creo que para Tremendo. llegar a ese punto uno tiene que haberse superado uno mismo. Sí, Si no, es muy difícil que uno lo pueda hacer. Primero tenés que superarte vos mismo, haber transitado este camino, el proceso y todo. No digo que no lo puedas hacer porque ayudar es una naturaleza de las Sí, personas que no se tienen ganas. necesita plata para ayudar. Desde Puedes luego. ayudar de cualquier Estamos lado. de Desde lo acuerdo, mínimo, estamos sí, de desde acuerdo, lo pero mínimo. lo que pasa que a veces uno está inundado de tanta necesidad, ¿entendés? Que no, a muchos no le entra en la cabeza cómo ayudar a otros cuando uno no puede, digamos, abastecerse a uno mismo. ¿entendés? Claro, no puedes resolver tus problemas, Pero querer no te resolver hablo los solo del problemas de dinero, otros. claro, No, sí, desde lo emocional, sentimental, desde sí, todo. sí, sí. ¿Me entendés? Porque Entiendo a lo que vas. ¿Cómo te voy a yo a llevar un mensaje positivo o nutricional para tu alma si yo estoy hecho pedazo? ¿Me entendés? Sí, Esto es sí, un proceso sí, que sí, tenemos sí. que Y ir. lo que vos decías, no se trata de dinero, ni lo que yo puedo aportar cuantificando el mensaje. Yo te Claro. conozco a vos y yo siempre te he admirado, pero nunca te he admirado por tus números. Siempre te he admirado por tu conocimiento, por el mensaje. Como Claro. decía mi amigo aquí, el mensaje de Diego a mí siempre me cautivó. Y justamente cuando llegué a Argentina, que pasé de trabajo en trabajo, después en la universidad, nos colocan un proyecto donde tenemos que empezar un emprendimiento. Inicialmente hago un estudio de emprendimiento de lavarropas y demás, y empiezo a decir, bueno, pero yo qué sé hacer. Y Carvan en realidad fue inicialmente como un experimento de la universidad, y eso se me empezó a salir de las manos porque empecé a vender y a vender y a vender por internet. Tremendo. Y Diego, para llegar al punto que Diego fue de las personas que yo vi, yo dije, hey, este hombre sabe, este hombre tiene un proceso y tengo mucho que aprender. Bien, Rosy, tremendo. ¿tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos. Jay, abrazo a Steven. Gran abrazo y a todo el team Improx. Saludos, Jay, Vamos, querido, Jay, que nos Jay, escucha. querido, gracias. Gastón Gainza. Tremendas reflexiones, chicos. Inspiran e invitan a meditar. Tremendo, me Tongui, encanta. qué genio. Y la verdad que Steven es un hombre de ejemplo, No, ¿no? es una... Sí, Porque por su esfuerzo, nos inspira a decir que se puede, ¿no? Que con esfuerzo, con ganas se puede llegar lejos. Me encanta. Sí, con ganas y, Con pasión. y aprender a surfear esos Los- puntos oscuros, porque Claro, todos pasamos claramente. por eso. No todo es color de rosa y Pero- no todo el tiempo uno Claramente. está motivado. Claro. sí. Tremendo. Sí, el camino de emprender no es fácil, Steven. Nosotros hemos tenido muchas charlas en off y hemos hablado y
y hay momentos donde se pone duro, donde no sabes si vamos a poder seguir. Es complicado. Yo busqué ya con el negocio rodando, muchas veces quería tomar la decisión de abandonar el emprendimiento y irme otra vez a trabajar en relación de dependencia. Sí. Hice hojas de vida con toda la experiencia del mundo y nadie me llamaba. Y viste Mira. que eso pasa. Porque bajaban las ventas, tenía que pagar el alquiler, dependía de mí mismo y no quería vivir con esa vulnerabilidad. Sí, sí, son momentos de incertidumbre que a veces baja la venta y estás medio hasta las bolas y pasa y te la tenés que jugar y tenés que reinventarte y tenés que... Nosotros, ¿sabes las veces Sí. que hemos tenido mesa chica? Decir, che, ¿qué está pasando? Estamos haciendo todo bien, ¿qué está pasando? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ese es un mensaje que quiero dejar porque es importante. No hay que bajar los brazos. Es un proceso que hay que pasarlo. Porque yo siempre digo, lo mido a esto como si fuera una escalera, ¿viste? Y a veces queremos estar en el escalón, subiste 2 escalones y ya te querés pasar al 8. Y el 8 no es un salto, ¿entendés? Del 3 al 8. Hay un camino para transitar y hay que pasarlo. Así es. Y en el camino lo que hablábamos al principio, la transición de Colombia Sí. a Argentina, ¿no? Yo venía de un contexto donde las vacaciones era algo que nadie hablaba, o al menos en mi ciudad no se hablaba de vacaciones. Yo llego acá y yo cobraba en villas y eso, y yo veía que la gente allí decía, no, me voy para la costa, me voy para Bariloche, y yo... Y todo el mundo acá de vacaciones, sí, no, todo el mundo se va de vacaciones sí o sí. Todo lo que cualquiera que chambeaba sí. se iba, aunque Y sea mí. a Santa Teresita. Y yo decía, pero en nuestro chip no está eso. O sea, como que nosotros veníamos... ¿Cómo te vas a ir de vacaciones si estamos chambeando? Somos unos Bueno, esclavos. eso tiene que ver con los patrones que tenemos, tío. Sí. Con los patrones que nos van quedando, ¿no? Qué bueno ir superando todo eso para poder, cambiarlo. Porque... Empiezo a tener un conflicto cultural terrible y eso me empieza a hacer un clic y yo digo, uy, allá yo vengo con una mentalidad pobre, pero también a la larga veía mucha oportunidad acá, porque ponerle iba a un establecimiento, una molería, algunos no me atendían bien, no daban el mejor servicio y yo decía, acá hay una oportunidad terrible. Tremendo. Yo al principio hacía unos muebles feos. Quiero confesar aquí la data. Claro. Feo, que hoy día me los mandan a retapizar y yo les digo a los chicos, hey, eso no lo hicimos nosotros. Me dicen, no, dice Carvan, y yo, eso lo hicimos nosotros. No, o sea, no lo podés creer. Pero Claro. mira lo terrible. Argentina Sí. es un país, por si no saben, es el cuarto país con más consumo online, ¿no? Del mundo. Mirá, Y buen es dato. es el segundo país con más consumo en tarjetas de crédito del mundo. Mira. Entonces Wow. yo ya tenía visto eso y hacía unos muebles, unos sillones horribles y la gente los compraba igual. La gente llegaba y qué hermoso, qué lindo. Se le veía el pegante, todos los errores allí Claro, y y compraban para igual. Y yo decía, esto solo pasa aquí. Claro. Claro. Mirá vos. Bueno, eso lo comentamos acá en Improx. Chao, Steven, Granito querido. siempre Nos decimos que cuántos argentinos que se van y cuántos Otros que extranjeros que vienen. vienen, claro, que vienen y ven la oportunidad que realmente Exacto. nuestro país tiene. En zonas- ¿Cuántas oportunidades que tiene? En zona sur, nosotros las casas que visitábamos, Sí. veíamos que había un silloncito cuadrado, una mesita y unos puff, nada más. No había living. Living había en Capital, en los barrios cerrados, pero no había living. Sí. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Entonces empiezo a hacerlo, empiezo a tomar mis conocimientos de marketing, todo lo que había desarrollado a través de mi proceso y empezamos a impulsar lo que es Carvan hoy día, que inicialmente eran 40 metros cuadrados, un taller hecho en madera. Allí empezamos y gracias a los consejos de Diego, también un saludo a Mede, que también Mati. Mede me dio unos tips muy buenos y me sirvió de inspiración también. Empezamos a transitar ese proceso de emprender y al punto donde mi esposa renuncia a su trabajo porque ella ya tenía que contestar el celular todo el tiempo. Claro. Yo también renuncio, Empezaron a cambiar las cosas, a tío. cambiar las cosas, aunque todavía el cambio no era óptimo. Yo me acuerdo que él me preguntaba y me decía, ¿qué te diferencia a ti de este Sí. otro chico que hace lo mismo que vos, pero anda Sí. en un Audi? ¿Recordás que me hacía Sí, esa sí, pregunta? sí. Porque hace lo mismo, pero él tiene un Audi. Claro. Y claro, eso habla del proceso, ¿no? Empezar es difícil porque quizás estás ganando bien, pero todo eso tenés que volverlo a invertir. Claro. Y también tener la capacidad de calmarte y decir, hey, me puedo comprar
una Amarok, me puedo comprar el auto que quiero, me puedo dar la seña inicial Bueno, del eso- apartamento eso es y clave. todo, no es el momento. Claro, claro. No es el Entiendo. momento. Y empezamos así y bueno, Diego me empieza a forjar como la idea, como que Steven, trata de hacer esos cambios, tenés mucho para hacer, mucho mercado, entonces contrato, como siempre, una empresa que contrató a mi amigo para que le ayudara a la imagen de su marca y En ese momento era Seba. era Seba, un saludito a le Seba, mandamos un, un beso a un- Seba. un crack. ¿Qué se va? Seba era un diseñador que fue el que arrancó con nosotros en Becking Ah, y bueno, yo el después se lo Cuántico, sí. trasladé a él para que... Ah, Cuántico era. Ah, Sí. me acuerdo, me Sí, acuerdo. sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces era una inversión allí también. Nosotros queríamos darle otra imagen a la empresa, ya hacerlo de forma más profesional. Y hacemos la inversión con Sebas. Sebas nos transforma todo. Todo el mundo nos decía que no cambie los colores. Antes Carvan era todo rojo. Cambiamos todo. Y eso fue intuición. Por eso hablamos que el emprendedor tiene las fórmulas que son necesarias. Y las Claro. fórmulas te llevan a buenas posiciones, pero la intuición bien usada te lleva a las ligas mayores. Claro, cositas Wow, que surgen sí. ahí Me en el encanta. momento, de que son espontáneas y que te van a dar una... O sea, son del momento, que hay que resolver en el momento. Exacto. Tal cual. ¿Eh? Tal cual. Y hoy en día, Carvan, ¿cómo está conformado? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cuánto pasó desde que, Mira, desde que lo ¿Cuántos fundaste? empleados hay? Queremos saber. Parémonos en la pandemia, Sí. hacia Sí. atrás, tallercito de venta voz a voz, lo que se podía vender en Facebook, así arañando venticas. y en la pandemia, antes de la pandemia, hacemos el cambio de imagen. Y yo le dije a Sebas, yo le decía, papi, yo necesito vender por internet. Porque yo no tengo el músculo económico para contratar gente experta, no tengo la estructura para hacer sillones personalizados, para hacer una cosa grosa, no tengo una tienda física, no tengo la manera de competirle a los que ya están ahí. Claro. Yo necesito vender por internet. Entonces necesito que Tremendo. la gente haga clic y le cambie el color al producto y compre y ya. Claro. Que sea fácil, no lo hay, no lo había antes de la pandemia, no lo había. Pero yo tenía la intuición, yo quería eso, yo quería hacerlo fácil. Te interrumpo un segundo. Rosy, Tenemos un decime. mensajito. A ver, amiga. Distribuidora Motivo Capilar, mi suegra. Qué Buenas genia. tardes. Ma, un besito Buenas grande. tardes. Mi nombre Patri. es Patri, un besito. Patricia. Felicitaciones por el programa. Felicitaciones por las respuestas del invitado. Muy sabias sus palabras. Dios los bendiga. Hermosos todos. Gracias, Besitos. Patri. Gracias, ma, un besito Qué grande, genia, ma. Y Patri. Johnny también nos comenta lo siguiente. El rey, lo más valioso que tiene es su corazón. Así es. Bueno, El gracias, amor. amigo, te Gracias. quiero Por mucho, dos. amigo. Por dos, así es. Así que entonces te metiste con este diseño de página nuevo y Fue- publicidad a pleno. Fue tremendo, ya en ese momento teníamos responsabilidad de alquileres, responsabilidades con empleados, no podíamos fallar, era una incertidumbre, pero yo tenía una intuición acerca de eso. Seba nos hace todo el trabajo, me dice Seba, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, de ahí para esperar la respuesta del mercado, pero pues parecía algo loco, ¿no? Porque Claro. no estaba tan implementado. Y llega la pandemia. La con Pandemia. una. Che, una Justo. más. Ey, eso fue un La antes y un más. después. Fue como una la pandemia, ruptura. en principio, fue algo que nos choqueó, que nos dejó medio adormecidos, ¿viste? Como diciendo, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora? ¿Qué Y nosotros hacemos? también tuvimos un momento en el medio de la pandemia y dijimos con Nacho, che, nos tenemos que poner a hacer algo. ¿Viste? Porque parecía que lo arrancaba más. Y bueno, nosotros también teníamos gente ya laburando y todo. Y dijimos, che, en algún Sí, me momento acuerdo que era- hicimos el clic y dijimos, no, nos tenemos que poner a hacer algo. Pero era algo que en principio parecía malo, que bueno, vos ahora lo vas a contar, pero después terminó siendo A algo ver. muy bueno para muchos. ¿Cómo Terminó fue? siendo bueno porque nosotros habíamos alquilado una casa, un chalet Sí. que le llamamos la casa de las palomas porque después nos invadieron las palomas y nos tuvimos que ir de ahí. Literal. No, Hijo de- otra más. Entonces Anotar. vivíamos arriba y en el primer piso hacíamos tipo showroom. La Sí. gente podía entrar y la gente iba verlos. y compraba y bueno, Carol metía un chamullo terrible, pero siempre sacaba la venta adelante. Qué Qué genio. bueno. Claro, un besito Mundo grande por acá. ventas. Ella es experta, la verdad. Genia, mi amiga. Sí, mucho mérito al trabajo de Carol. Entonces, claro, no teníamos ya esa venta. Y yo, no, ¿qué vamos a hacer? Y Carol me decía, porque ella es bastante particular. Sí. Yo te dije, Yo te ¿por qué hiciste eso? Claro, te tiraba. Ahí Claro, venía el que habíamos reto. invertido algo allí Claro. en hacer modelos nuevos y eso, todo eso estoqueado, la plata quieta. Claro. Y yo, no, amor, tranquila, que
algo va a pasar y 15 días pandemia. Cuando me pasó lo mismo, contaste algo, te escuché, ahora antes de empezar el programa, empezó el celular a sonar, me levanté, empezó a sonar y yo miro el correo y decía venta, info, venta. Entonces yo llamo a Sebas, Sebas, hay un error. Sí, Claro. Me están llegando una cantidad de correos, programaste mal esto. claro. Y Sebas, ¿cómo así, Steven? No, déjame yo reviso. Lo levanté al Sebas, yo creo, ya era muy temprano. Sí, aparte a Seba andás a saber en qué lugar del mundo lo estaba. Porque No, Seba... no sabía si estaba en España, en qué parte de Claro, Europa. vivía viajando. Sí. Seba. Por ahí lo veo en una historia en España y después me lo encuentro acá en Ranela en una cafetería. Sí, sí, tal cual. sí, así. Así. Así que siempre muy atento Sebas, me revisó, me llamó como a la media hora y me dice, ¿ya revisaste tu cuenta bancaria? Y yo no, me dice, ábrela. Cuando la miro, claro, toda la plata ahí. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Eran venta tras venta. Claro, Wow. el mercado, la gente en la casa dijo, estamos aburridos, ¿qué vamos Y a sí, hacer? Empezaron a comprar. Ya no gastamos en vacaciones, zona sur, no tenemos living, compremos living. Claro. Y empezó la gente a comprar y claro, y buscaron en internet quiénes estaban, estábamos nosotros ya a la mano. Claro, con la página Dicen que en la nueva. pandemia, Qué en la bueno, pandemia fue la una época bendición. que más piscinas se construyeron. Tremendo. Este dato es Claro. real, ¿eh? Estábamos en Inchequeable. casa y gastábamos para casa. Inchequeable. No, pero es verdad. No, boludo. ¿Será que se puede chequear? Sí, son datos, viste, que tiramos nosotros que no lo chequea nadie, pero no importa. Bueno, y No hay costo. Y fíjate eso, ya uno en su vida, en el transcurso de su vida, tiene chispazos de éxito, pero son éxitos que después terminan teniendo un sinsabor porque vuelve otra vez la marea abajo. Y yo siento que ese fue ya el momento donde de alguna manera yo dije, ya, lo malo pasó, y aunque yo sé que van a venir más obstáculos, ya mi carácter está formado para afrontar lo que se venga. O sea, ya sé vivir en la escasez o en la abundancia, ya sé andar en el mejor auto, ya sé andar en bondi, ya sé relacionarme con todo tipo de personas. Ya, si Claro. un día no tengo nada, ya sé que tengo grandes amigos, ya sé que puedo hacerlo de nuevo, ya sé que puedo volver a confiar en Dios. Esa es la parte Tremendo, más importante. tremendo. Esa es la parte más importante. Cuando uno ya entiende que no necesita más nada que lo que o sea, lo que pudiste adquirir, el conocimiento ese, que es lo que te permite volver a renacer en caso de que, porque a ver, nadie tiene la vaca atada. No, nadie. O sea, Nadie. mañana yo, vos, cualquier emprendedor se puede caer, pero Sí. lo más grande que pudo haber cosechado fue el conocimiento, que es lo que te Tremendo. permite volver a hacerlo de vuelta. Tremendo. Totalmente. Exacto. Entonces empieza la pandemia y el año posterior de la pandemia, no lo tengo en este momento, fuimos la empresa a nivel nacional con más venta en sillones de lecturas y sofacamas. Tremendo. En un galpón de 40 metros cuadrados de madera. Ahí donde arrancó con todo. Nos llaman de las oficinas de Mercado Libre y nos dicen, queremos que nos visites, queremos conocerte. ¿De Mercado Libre? Sí. Mira. Fui con empresarios los más grosos del país que vendían, no sé, cifras que para mí eran irrisorias. Te hizo acordar a cuando te nombraron Claro, y empezaban a preguntar, ¿ustedes qué venden? ¿Cuántos números mueven? Y yo me hacía atrás, yo decía, ojalá no me pregunten. Porque claro, Claro, boludo, estaban todos los monstruos ahí. ellos me llamaron, pero hubo tanto movimiento ese año que ellos pensaron que nosotros teníamos una estructura terrible. Y la imagen que nos dio Sebas hacia el mercado, la gente decía... Claro, "Estos esto son tiene terribles". una fábrica. Secretaria, de todo, pero... claro, Eran ustedes dos eran y... nosotros dos. Sí, sí, sí. Y la gente que Y ensamblaba. teníamos dos que nos ayudaban. Es que esa te repasa. Hola, ¿qué Sí. tal? Si ya te paso con la parte Sí. de ¿cómo se llama? De- despacho. sí. Hola, ¿viste? El mismo. El mismo. El que embalaba, el mismo que Sí, despacha. Al principio es un Sí, poco así, sí. Steven. Bien. Totalmente, Tremendo. pero bueno, eso fue un impulso que posteriormente nos ayudó a consolidarnos más, a empezar más. Gracias a Dios, ya estamos próximos a abrir una nueva marca, una marca más premios, direccionada ya a barrios privados, a algo más personalizados, que era lo que no podíamos hacer al principio. Qué grande. Sin Qué grande, embargo, Steven, sin qué embargo, grosso. los productos que hacemos online son productos funcionales para gente joven que se sigue moviendo y queremos abarcar otro mercado que no es nuevo para nosotros porque ya lo conocemos,
pero tenemos ya las herramientas, los contactos Claro. y las ganas de seguirla rompiendo, ¿no? Excelente. Qué lindo eso de qué no. lindo. qué Che, lindo. un aplauso para Steven porque la historia, la verdad que Tremendo. increíble. Qué lindo increíble la eso historia, de